Y nos mudamos a los Estados Unidos, donde mi mamá muy fácilmente o relativamente fácilmente puede encontrar trabajo, cosa que en Guatemala le había costado un montón. Podía decir tour y cosas así, pero para tener conversaciones con niños y demás era muy difícil. Sí, yo creo que sí, yo estaba muy enojada y como tú dices, ese enojo lo utilicé o lo canalicé en cómo me puedo mover y cómo puedo hacer que lo que yo quiera pase. Y tenía dos opciones, o me quedo y lucho por un mejor país o me voy y busco un mejor país. Nuevamente cuestiono todo y digo, a ver, entonces no solo fue con la chica del colegio, sino que me pasan con otras chicas. Y bueno, mi mamá me dice que obviamente no aprueba la situación, que no está de acuerdo. Y bueno, y ahí como que se rompe un poco la relación. Bueno, entonces empiezo a aplicar a diferentes trabajos en todas partes de Europa, España, Inglaterra, Alemania. Y mando muchas aplicaciones y todas me contestan que no, no gracias, no gracias, no gracias. Pues bueno, cuando me llaman yo me puse a llorar de la felicidad porque no podía creer de que todo el esfuerzo me permitiera irme a Alemania, donde mi salario iba a ser 2.500 euros al mes. Y siempre mi visión había sido llegar a la ciudadanía en Alemania, tener el pasaporte alemán y una vez obtenga eso, poder empezar un negocio. Antes de empezar con nuestro siguiente episodio, quiero invitarte a que te unas a nuestra comunidad, donde estaremos explorando el recorrido de vida de muchísimas personas y estaremos aprendiendo de sus retos, de sus obstáculos y de cómo superaron todas las adversidades para diseñar el rumbo de su vida. Y cuando escuches nuestras conversaciones, podrás aprender, podrás inspirarte, podrás equiparte de tácticas que te ayudarán a diseñar el rumbo de tu vida en tus propios términos. Y todo lo que tienes que hacer es suscribirte. Suscríbete. Muchísimas gracias. Gracias por tu apoyo. No puedo esperar a empezar este recorrido juntos. Así que hola, bienvenida Jen. Mucho gusto de tenerte por acá. Muchísimas gracias por tenerme por acá, Esteban. Mucho gusto igualmente. Excelente. Contanos en qué parte del mundo estás el día de hoy. Actualmente estoy en Düsseldorf, Alemania. Sí, ha sido mi hogar por los últimos, ahorita que estamos grabando, últimos ya mero 13 años. 13 años, prácticamente una vida, ¿no? Así que cualquiera podría imaginarse, bueno, seguramente creciste en Guatemala en una familia alemana, fuiste al colegio alemán, tu secundaria estaba todo ya claro y perfecto de que el siguiente paso era irte a establecer de vuelta a Alemania y la vida tranquila y resuelta, ¿no? Me imagino que más o menos por así fue la historia, ¿no? Sí, así 100%. Muchas gracias, no es broma. No, para nada, súper diferente. Eh, todo lo Súper contrario, diría yo. diferente, todo lo contrario. Y por eso es que estamos acá para tratar de conocer y identificar esos diferentes patrones que guiaron tu camino hacia el día donde estás hoy. ¿Y qué estás haciendo en Alemania? Contanos un poquito, ¿qué haces el día de hoy? El día de hoy, mi esposa y yo tenemos una empresa que se llama Simple Germany, donde creamos contenido en inglés para ayudar a las personas internacionales que quieran mudarse a Alemania a trabajar y aclaramos todo lo que es burocracia, cultura. Tenemos tanto productos propios para poder expediciar, ¿cómo se dice? Hacer más rápido el proceso para las personas. Acelerar y facilitar el proceso Muchas para los que quieren salir. Ahí se da cuenta uno que has estado mucho tiempo fuera del hogar, ¿no? Sí. O del país de donde salimos, ¿no? Sí, he tratado de practicar mi español en los últimos días para esta entrevista. Pero sí, entonces con Ivonne hacemos, igual se llama mi esposa y también business partner. Tenemos Simple Germany por los últimos 5 años y sí, la vida no puede estar mejor, la verdad. Qué buenísimo, qué buenísimo. Así que toda una emprendedora bien establecida y ya todo, pero me imagino que el camino para llegar hasta donde estás el día de hoy tuvo muchas vueltas y muchas cuestiones, ¿no? Así que si regresamos, bueno, ya hemos platicado un poco. Originalmente eres de Guatemala, igual el mismo país de donde yo vengo, pero cuéntanos si pudiéramos preguntarte, bueno, hace muchísimos años, ¿cómo y cuándo nace esa inquietud para empezar a buscar una oportunidad fuera de Guatemala? ¿En qué etapa de tu vida nace y empieza esto? Yo creo que con muchas cosas fue un efecto de dominó. Yo cuando tenía 5 años, mi padre fallece. Bueno, yo nací en la ciudad de Guatemala, tenía a mi papá y mi mamá. Mi papá era emprendedor y él era el único que trabajaba, por así poner. Mi mamá lo ayudaba bastante, pero él era la cabeza de la casa, por así ponerlo, y el que traía los ingresos. Y cuando yo tenía 5 años, pues le da un derrame cerebral, está en cama por varios meses y después fallece. Esto deja a mi mamá, quien no había estudiado en la universidad, creo que ni siquiera terminó la secundaria, en una situación difícil porque ahora tiene una hija, ya no tiene los ingresos que tenía antes y bueno, en Guatemala uno necesita una buena base, digo yo, para vivir una clase media con colegio privado y carro y demás. Y ahí es donde, por primera vez en mi vida, aunque muy chiquita, empiezo a ver las diferencias entre Guatemala y otros países. Mi tía ya había emigrado a los Estados Unidos unos años antes, así que mi mamá tiene la idea, pues bueno, vámonos a los Estados Unidos porque ahí está la tía.
Y nos mudamos a los Estados Unidos, donde mi mamá muy fácilmente o relativamente fácilmente puede encontrar trabajo, cosa que en Guatemala le había costado un montón. Entonces ahí es donde yo me empiezo a dar cuenta de diferencias tanto en educación como en infraestructura, como en oportunidades y acceso a cosas tan sencillas como la educación. Eh, y el tener oportunidades que no solo están limitadas a cierto género o cierta edad, sino que pareciera, en mi muy pequeña edad, que son oportunidades abiertas para todos. Increíble cómo empieza a cambiar la mentalidad desde ese momento, pero bueno, o sea, definitivamente eso es una tragedia familiar, ¿no? El perder el padre, bueno, esta situación, no podemos imaginar cómo fue la vida de tu madre tratando de encontrar opciones. Afortunadamente la tía ya estaba en Estados Unidos, y así que deciden migrar formalmente a Estados Unidos, o es un viaje temporal, o cómo se da esa circunstancia, ¿la recuerdas? Porque estaba muy pequeña en ese entonces, ¿no? Sí, yo lo único que me acuerdo es de que mi mamá organizó una despedida en el colegio y yo sabía que era la última vez que iba a ver a mis amiguitos y todos me escribieron cartas de despedida, lo cual me dio noción de que, parece ser que ya no voy a regresar a este colegio. Y bueno, entramos con nuestra visa a los Estados Unidos y la intención era quedarnos a largo plazo. Ajá. ¿Y se logró ese objetivo o cuando dices esa fue la intención? O sea, entraron, bueno, obviamente estaba la familia, había una tragedia, la tía la recibe. ¿Qué sucedió en ese momento cuando fueron? Sí, pues sí, nos quedamos. En largo plazo yo me imagino que mi mamá tenía la idea, honestamente no sé porque estaba muy chiquita, ¿no? Pero de quedarse muchos más años. Pero en total nos quedamos unos 2 años y medio. De ahí mi abuelita, que todavía estaba en la ciudad de Guatemala, se enfermó. Ella era diabética y la condición se puso peor. Entonces mi Ah, mamá tomó la decisión, bueno, nos regresamos a Guate a cuidar a la abuelita, que en ese momento estaba sola. Mi mamá ajá, solo tenía una hermana, que es mi tía que vive en los Estados Unidos, y mi abuelita no tenía nadie más. ajá, ajá. Y cuando se fueron a Estados Unidos, me imagino fuiste al colegio, prácticamente empezaste a establecerte en una nueva dinámica. ¿Recuerdas cómo fue ese cambio o esa experiencia de haber ido al colegio en Guatemala y luego haber ido al colegio en Estados Unidos? Sí, pues el colegio o la escuela en los Estados Unidos me pareció un poco más difícil porque a uno le ponían tareas como escribir historias y leer muchos libros y demás. Y obviamente mi inglés, yo había crecido en un colegio bilingüe, pero mi inglés, a ver, podía decir door y cosas así, pero para tener conversaciones con niños y demás, era muy difícil. Yo me acuerdo específicamente en una clase, una maestra nos preguntó, ¿qué hicieron el fin de semana? Y dijo, Jennifer, ¿qué hiciste? Y yo empecé a describir que con mis primos habíamos ido a la playa o a la Ujú. piscina, no me acuerdo. Y en vez de decir cousins, que es como en inglés, dije cousins y toda la clase se empezó a reír y la maestra me corrigió. Y ese fue un momento donde dije, eh, yo no quiero que se estén riendo de mí por mi acento. Así que a partir de ese momento, pues yo creo recordar que hice mucho esfuerzo en aprender el idioma y tratar de hablar lo más nativo posible. Y cada vez que me equivocaba, como los niños son crueles, ¿no? A veces se Bastante, burlaban puede de ser mí. bastante, ¿no? Pueden ser bastante. Y hasta después, mucho tiempo después, aprendemos lo valioso de nuestros acentos encantadores y exóticos. No te vamos a poner aquí a prueba sobre tu acento alemán, pero me imagino No, que tiene, me imagino que tiene su encanto exótico también, ¿no? cuando me entienden, tienen su encanto exótico. Cuando no me entienden, es otra cosa. Es otra cosa, es otra cosa. Así que vas a la escuela en Estados Unidos por prácticamente un par de años. Tristemente la abuelita se enferma, nos toca regresar a Guatemala. ¿Se regresan temporalmente o es una estadía prolongada y larga o cómo es ese retorno a Guatemala? Sí, muy buena pregunta. Como yo, no sé, yo estaba muy chiquita y yo realmente seguía a mi mamá lo que ella quería hacer. Yo me acuerdo que regresamos con la intención de cuidar a la abuelita y obviamente no sabíamos cuánto tiempo iba a estar la abuelita enferma o si iba a durar años o meses Ujú, ujú, o ujú, algo. Así que yo creo que regresamos con la intención de quedarnos en Guate el tiempo necesario. ujú. Y me acuerdo que al regresar a Guate, pues bueno, en todas las pruebas de admisión para los colegios, ningún colegio me aceptó porque yo fallé todas las pruebas, porque ya había yo desarrollado después de 2 años y medio, mi nivel de inglés ya era más alto que mi nivel de español, especialmente en gramática y cosas así, que en los exámenes de admisión te preguntan mucho. Así que los exámenes de admisión normalmente eran para colegios bilingües, entonces el área de inglés lo hacía súper rápido primero. Y el área de español pues me quedaba trabada y obviamente pues no contestaba creo que nada bien. No pasábamos, no pasábamos. Así que te vas a educar al primer mundo y ahora no nos reciben en Guatemala en ningún colegio. Es las ironías de la vida, ¿no?
Sí, así que bueno, con mi mamá, yo no sé, con mi mamá creo que desarrollamos la estrategia que nos dimos cuenta que el colegio Lensen tenía dos sedes en la ciudad de Guatemala, uno cerca de la casa y otro en la zona 14, en otra área, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, voy al colegio Lensen, hubiéramos hecho el otro lado, pero bueno, voy a un colegio Lensen, el que está cerca, y fallé, pero yo le dije a mi mamá, pero ahora ya sé cómo es el examen, así que si estudio y voy al otro colegio Lensen y hago el examen, estoy segura que puedo pasar. Así que esa fue la estrategia. Fallé, no a propósito, obviamente, el que quedaba cerca de la casa. Me recordé las preguntas en español. En aquel entonces, con nuestras enciclopedias y diccionarios, pues me puse a estudiar. Ojo que no Y existía Google en aquella época, si no, mira tanto detalle en la prehistoria en la que venimos, ¿no? no existía. Ojalá hubiera existido ChatGPT. Así que tuviste esa habilidad y ¿cómo se dice? Ahora soy yo el que necesita encontrar la palabra, ¿no? Ah, Y esa agilidad. ingenuity, porque no es ingenuidad, ¿no? Ingenuidad es otra cosa en español, pero esa habilidad, esa agilidad porque ni siquiera fue idea de tu mamá, ¿no? Fue idea tuya, de bueno, lo hago aquí mi examen de prueba, por decirlo de una forma, y luego voy al otro Sí, y pasamos, honestamente ¿no? no sé de quién fue la idea, no sé si fue mía, de mi mamá o de algún amigo o algo, pero así fue como pasó, que después fui al otro Lensen y dije, ahora ya sé el examen. Y ahí sí creo que pasé apenas, pero pasé lo suficiente que me aceptaron al colegio y bueno, la primera etapa de regresar a Guate, exitosa. Éxitos de, así que con eso logramos pasar el examen de admisión y entonces prácticamente entramos al colegio, ¿no? ¿Te recuerdas cómo fue la experiencia ya en el colegio de nuevo? Ahora me imagino que era al revés, ¿no? Posiblemente tu inglés estaba sumamente avanzado y tenía ciertos acentos o cuestiones o cosas extrañas en el castellano, en el español, ¿no? Sí, 100%. Y fue lo contrario. Pero yo sentí que en Guatemala, por ejemplo, no recibí bullying en cuestión de, esta no habla bien el español, sino que todo el mundo se portó súper buena onda. Lo único es de que venía un poco arrogante también con mi actitud de que, yo puedo hablar inglés. Entonces, algunos maestros de inglés yo les corregía o cosas así. Pero desde chiquita, por ejemplo, como mi inglés estaba muy avanzado y muchos compañeros también tenían un poco de dificultad con los deberes y demás, pues yo vendía mis servicios de te hago los deberes y me pagas cierta cantidad de dinero y tenía servicio de hacer deberes en inglés. Wow, wow, o sea que el espíritu emprendedor ya venía desde esa temprana edad, ¿no? Y al final, obviamente, regresaron por la situación de la abuelita. ¿Recuerdas cuántos años fue al final el periodo que te quedaste o se volvieron como... ¿Cómo fue la historia ahí? No mucho me acuerdo, honestamente, pero lo que sí me acuerdo es de que yo ya estaba establecida en el colegio y mi abuelita se enfermó más y la llevaron al hospital y también pasó unas semanas en el hospital ya en intensivo y mi abuelita fallece, pero no me acuerdo honestamente qué año fue, Sí, pero fueron varios años, fueron meses, no nos acordabas. no me acuerdo. Yo creo que fueron varios años, 1 o 2 años y mucho. No sé, de pronto estoy matando a mi abuelita antes de tiempo en este podcast, pero No hay problema, no hay problema. Y quizá lo más interesante es, bueno, la razón por la que se fueron era por la dificultad financiera, la dificultad económica. Había mucho más facilidades en Estados Unidos por tener a la familia allá, la tía, la hermana de tu mamá. Regresan a Guatemala. ¿Recuerdas cómo fue esa reinserción en la sociedad de tu pobre madre? Logra conseguir un trabajo, la vida es relativamente tranquila y pueden mantenerte a ti y a la abuelita, o cómo era la situación en esas épocas. sí, pues la situación muy difícil, la verdad, porque mi mamá luchó mucho por conseguir trabajos Ajá. y ninguno de los trabajos que podía conseguir, digo yo, tendrían la capacidad de tener un ingreso que era lo suficiente para cada mes cubrir todo. Entonces yo me acuerdo que ella se metió mucho en ventas y, Ah. por ejemplo, era vendedora por un tiempo de Chuck E. Cheese's, de eventos de Chuck E. Cheese's, se metió a vender seguros, se vendió a meter cosméticos y se metió a diferentes partes o cosas de vender. Y también algo súper interesante porque nuestro bello país de Guatemala es de que no me acuerdo precisamente cuándo, si cuando regresamos de Estados Unidos a Guate o antes, pero enfrente de la casa a mi mamá le roban el carro. Entonces el único medio de transporte que teníamos, pues se lo roban y obviamente no hay dinero para comprar otro carro, así que nos movemos en camioneta, en transportes públicos y me acuerdo que el esfuerzo que mi madre hace, tanto eso lo tengo como muy viva en la mente, que hasta sus zapatos se desgastaban la suela de tanto caminar, tratando bueno, de una forma honesta, conseguir lo suficiente para poder cubrir mi colegio, nuestra comida, pagar la casa, cuidar a mi abuelita. Y mi tía también forma una gran ayuda en ese entonces, porque ella estando en los Estados Unidos y con su esposo también que trabaja en los Estados Unidos, pues nos mandaban también remesas en ciertos meses para ayudarnos, porque a veces
yo no podía tomar exámenes en el colegio porque no habíamos pagado la mensualidad. Así que esos años en Guatemala fueron muy, muy duros. Me acuerdo que nos cortaron la luz varias veces, el agua. A veces no teníamos dinero para comprar comida y teníamos pan congelado y eso es lo que comíamos. Entonces fue una etapa muy difícil. Wow, increíble. Me imagino que a esa edad tan temprana ya podías entonces apreciar las diferencias de vivir en otras infraestructuras, en otros lugares y empieza esa ideación entonces de bueno, se puede tener una vida mejor fuera que aquí en este momento no se está dando, pero ¿transitas esto, recuerdas, es tu primaria o tu secundaria o en qué fase de la infancia, adolescencia estás? Sí, estoy ya, bueno, yo cuando regresé a Guatemala entré a quinto primaria, Ajá. así que es de quinto primaria a más o menos tercero, tercero básico. De ahí me meto a estudiar secretariado con el intento o con la intención de al graduarme, pues entonces puedo ser secretaria y puedo trabajar, lo cual nunca pasó. Me metí a un call center en vez. Bueno, que al final es como similar. Em, y sí, fue durante ese periodo, ¿no? Desde quinto primaria hasta tercero básico o primer año de secretariado, donde tenemos esa crisis, por así ponerla, financiera. Ajá. Em, Ujú. ¿Se considera nuevamente volverse a ir a Estados Unidos? yo creo, porque cuando nos regresamos a Guatemala, mi mamá de pie o mi tía, no sé, entre ellas, arreglan de que entonces van a pedir los papeles para mi mamá, para que la próxima vez que vayamos, pues nos podamos quedar de forma legal. Em, y yo creo que entonces por la espera de estos papeles, que ya mi mamá no quiere arriesgar regresar a los Estados Unidos sin esos papeles, y nos quedamos con la esperanza de que, bueno, el proceso durará 2, 5 años y el tiempo va pasando y esos 5 años se convierten en 6, en 7, en 10, en 12. La bella burocracia americana, ¿no? Sí. Y hasta cuando yo cumplí 21 años, que fueron 12 años después de que mi tía metió los papeles para mi mamá, salen los papeles para mi mamá. Y como yo ya tengo 21 años, entonces dicen, pues bueno, ya no es dependiente de esta señora, así que vamos a entregar la green card solo a la persona que realmente es de la aplicación, que es mi mamá en ese entonces, ¿no? Ajá, así que Jen, gánese la vida. Prácticamente eso, Sí. eso te dijeron. Decisiones importantes. ¿Y qué se decide en ese momento? Porque me imagino, bueno, ya después de haber esperado tanto tiempo, de haber estado, bueno, haciendo acrobacias, prácticamente para mantener, para subsistir, ¿cómo se sentía tu mamá? ¿O fue la decisión fácil? Bueno, me dieron los papeles, te quiero mucho, adiós. ¿Cómo fue la situación? Pues bueno, algo como tú lo has dicho, te quiero mucho a Dios, pero porque nosotros sabíamos de que cuando llegaran los papeles la decisión estaba en clara, había que irse a los Estados Unidos, porque como te había comentado, la experiencia que habíamos tenido años atrás es de que inclusive un trabajo que no sea tan profesional o que tengas una carrera en ese trabajo, que tengas un título universitario, pues en Estados Unidos vas a ganar más que lo que ganas en Guatemala. Así que mi mamá y yo conversamos y fue una decisión mutua, claro. Y entonces yo le digo, si te quieres ir, pues vete. Y ella, sí, me quiero ir con la intención de trabajar y poder mandarte remesas y ayudarte a terminar de pagar la U, a pagar tu carro, a continuar Ujú. pagando la casa. Entonces tomamos la decisión y cuando yo estaba, es que no me acuerdo exactamente años, pero yo diría que terminando secretariado, empezando la U, mi mamá se muda a los Estados Unidos y yo me quedo sola en Guate. Bueno, no sola, Ujú. porque tenía una cantidad de amigos y cercanos que se convirtieron en familia, Ujú. pero sin padres, pues. Lo bonito de tener un círculo social estable que te apoyaba y que velaba por ti, pero imagino que no fue una decisión fácil, a pesar de que era una decisión clara, que era lo más conveniente y lo más beneficioso y lo más ventajoso para la familia, ¿no? La mamá se va, te puede enviar ciertos recursos para al final apoyarte en tu transitar profesional, porque si algo que sabemos en Guatemala y que es triste es que si no tener los recursos por la falta de la infraestructura que existe, o sea, es mucho más difícil el poder progresar, el poder hacer cosas. La mayoría de la educación es privada. Bueno, cuando llegas a la universidad, ahí hay ciertas un poco más de opciones, pero igual es otro medio, es totalmente diferente. Así que se llega a ese acuerdo, tu mamá se va, empieza me imagino que esperemos que haya conseguido trabajo cuando se fue y ya con la experiencia que tenía con anterioridad, tú estás sacando tu secretariado, estás por graduarte y en ese momento, en esa fase de la vida, ¿qué estás pensando? Bueno, ¿qué opciones tenías para empezar a buscar universidad o para empezar a irte o cómo estaba tu mente? Porque haber sido un choque fuerte, bueno, yo no me puedo ir a Estados Unidos con mi mamá.
Sí, la verdad es que fue un choque bastante fuerte porque toda nuestra vida hasta entonces había sido o estaba planeada para ese gran evento que iba a Ajá. pasar de recibir los papeles y nos íbamos a ir juntas a los Estados Unidos. Pero bueno, no sucedió así, así que el próximo paso era ir a la universidad porque yo sabía si yo quería irme de Guate, necesitaba un título universitario para por lo menos tener un poco de oportunidades laborales, un poco ya más profesionales, ¿no? Entonces, yo en mi mente pienso, pues bueno, o como ya hablamos, creo que también qué carrera puede ser como la más internacional. Ujú. Y a través de una amiga, creo que ella se entera que la Universidad de Landívar tenía una carrera de administración de hoteles y restaurantes. Y dije, pues restaurantes hay en todo el mundo y hoteles también. Así que si yo estudio eso, pues tengo la posibilidad de poder irme a cualquier parte y trabajar ya sea en un restaurante o en un hotel. Y eso va a abrir las puertas. La cosa súper interesante es de que una semana o así antes de ir a la U, mi hermano me invita a almorzar, yo tenía un hermano, y en ese almuerzo me dice, Jen, yo creo que estás cometiendo un grave error, creo que lo que deberías de estudiar es ciencias de computación o computer science en inglés, porque el futuro es el Internet y yo creo que sos lo suficientemente pilas para convertirte en ingeniera En esta área, en en esta esta carrera. disciplina. Ujú. Así que solamente te digo que esa es mi opinión, la tomas o la dejas. Entonces dije, ay, yo no sé qué estás hablando. La dejo porque en aquel entonces, a ver, el Internet no era lo que es hoy. Yo creo que había empezado en Silicon Valley, en Estados Unidos, pero en Guate, por lo menos en la ciudad, no había sido aquel gran desarrollo. Y también yo la imagen que tenía de esta carrera es de que solo los hombres súper nerdos pueden estudiar este tipo de Mm. carreras. Así que yo decido no aceptar su consejo y me voy para estudiar administración de hoteles y restaurantes. Y nunca, bueno, trabajé en toda mi carrera profesional, creo que 3 meses, o digamos 6 meses en un hotel en Guatemala y desde entonces no he utilizado ese título para nada. Ajá, o sea que estudiamos bastante para los 3 meses de gloria en Guatemala, pero así sucede, así son las cuestiones, y ahí vamos a ir a indagar un poquitito más en ese tema. Pero cuando estás entonces buscando esa oportunidad para estudiar en la U, tu hermano, la familia, todos opinan, tú tienes tu convicción, para mí son los restaurantes, hotelería, esto y lo otro. Pero a pesar de que estás por ese camino, sigue todavía en paralelo la idea de, bueno, Estados Unidos, ahora que, bueno, no pudiste irte como dependiente, pero tu mamá, ¿cómo funcionaba? ¿Tu mamá tenía la posibilidad de pedirte ahora, o ya que ya era residente oficial allá, de pedir a la hija, aunque ya no fuera dependiente, o cómo funcionaba en aquella época? Sí, 100%. Cuando ella recibe su green card, entonces ella inmediatamente empieza un nuevo proceso para Ujú. pedirme a mí como dependiente y tener una reunificación familiar donde Ujú. entonces yo pueda recibir la green card. Entonces ella Ujú. empieza el proceso inmediatamente, casi, porque la visión o la misión era 100% ir a los Estados Unidos, porque creciendo en Guatemala creo que es el único país, por lo menos en mi mundo, donde uno pensaba, wow, es el único país donde puedo tener mejor calidad de vida Ujú. em, y demás. Y es por la proximidad, ¿no? Porque pues, en eso vivimos. Bueno, tú lo experimentaste en primer plano, ¿no? Pero al menos yo de mi infancia recuerdo, bueno, la televisión, esto, lo otro, o sea, el mundo desarrollado es Estados Unidos y es solamente lo que uno conoce y uno piensa, ahí es el país de la libertad y ahí es donde uno se puede hacer los sueños realidad, ¿no? Pero Sí. después nos damos cuenta que a veces pueden haber muchas pesadillas o que quizá hay otros sueños más interesantes en otros lugares del mundo, ¿no? O sea, no es el único lugar, el mundo desarrollado no es solamente Estados Unidos, Exacto. pero entonces cuando estamos en ese proceso, me imagino que, bueno, ya después de la experiencia anterior, ya sabe, bueno, esto no va a venir en meses, esto no va a ser año, esto no van a ser 5 años, puede ser otros 10, 12 años en lo que venga ese papel. Entonces, mientras tanto, hay que hacer algo con la vida, ¿no? Así que decides entrar a tu carrera universitaria, decides entrar a estudiar hotelería y restaurantes, dijiste, en la Landivas, Sí. Ujú. una universidad privada en Guatemala, así que me imagino que eso se facilita gracias en parte a lo que tu mamá está generando en Estados Unidos y mandando a Guatemala, ¿no? Sí, 100%. Mi mamá con sus remesas también yo me metí a trabajar en un call center Ujú. 24/7, no sé si todavía existe, en la zona 14 y con ambos salarios, por así ponerlo, pues es para cubrir los gastos en Ujú. Guate y los gastos de la vida de mi mamá en los Estados Ujú. Unidos. Eh, 24/7 era el nombre del lugar, no es que trabajaras 24/7, ¿no? Era el nombre del lugar que estaba abierto 24/7. Bueno, casi trabajaba 24/7 entre estudiar y trabajar. ¿Recuerdas cuánto eran tus turnos? ¿Eran de día, de noche, a mediodía? ¿Cómo era la...? Ya estamos desempolvando el cajón de los recuerdos ahí. Sí, hombre, pues yo me acuerdo porque empecé tomando llamadas y yo Ujú. me acuerdo que después de la U
iba al call center, entonces me imagino que empezaba tipo 3 o 4 de la tarde hasta que 7, 8, 9 de la noche. De ahí me promovieron a hacer Quality Assurance como calidad de... Control de calidad. Ujú. Control de calidad, muchas gracias. Y ahí me acuerdo que tenía el turno que se llamaba Graveyard Shift, como el turno de la tumba o así, que era como el de la noche. Entonces ahí creo que trabajaba de 6 a 12 a medianoche o de 5 a 11 por ahí. Sí, algo así. Locuras ¿Y recuerdas si era todo en español o era un call center que atendía también llamadas en inglés? Era un call center que atendía 100% en inglés, por lo que 100% en inglés. Sí, O sea, que ahí era donde entraste. Fantástico. sí, por la calidad o por lo que había yo aprendido inglés en Estados Unidos, pues tenía obviamente una ventaja competitiva porque hablo súper fluido, entonces el trabajo era relativamente fácil en ese sentido. Así que con eso se facilitó incluso el ingresar al lugar, el obtener el trabajo, seguías estudiando y bueno, avanzamos en la carrera. ¿Y qué vas pensando? Bueno, porque normalmente me imagino seguimos esperando los papeles para Estados Unidos que pueden tardarse el tiempo del mundo. ¿Qué vas pensando conforme vas avanzando en tu carrera profesional en Guatemala? Sí, pues bueno, estoy en la universidad y mi primer meta es graduarme de la universidad. Mi segunda meta es ver cómo me voy de Guate. Y en ese entonces también estaba pensando, bueno, si de pronto tengo que esperar 3 años, pues consigo trabajo en Guate 3 años adicionales, digamos que tenga que esperar unos 8 años, y de ahí me voy a los Estados Unidos. Wow. Pero resulta que un año antes de graduarme, en el 2000, ¿qué estamos hoy? En el 2008, em, en abril del 2008, pues me llega una de las peores noticias de mi vida, que me llama la secretaria de mi hermano y me indica de que él caminando un miércoles por la mañana, a las 10 de la mañana, lo trataron de asaltar y en el asalto pues lo balearon y mi hermano fallece. Así que yo cuando recibo esas noticias, mi mamá está en los Estados Unidos y con mi tía, la estaba visitando, así que es mi responsabilidad llamarlas y decirles que lo que había pasado y fue honestamente una de las experiencias más duras de mi vida y fue una situación realmente como una pesadilla, ¿no? Que uno durante todo el tiempo piensa, esto no es cierto, y que sí resulta que sí es cierto. Y fue ese evento realmente que yo en ese momento dije, yo no me puedo quedar en Guate, yo no me puedo quedar en un país donde esto sea posible. Y unos meses después fuimos al Ministerio de Justicia a hablar con el detective y a preguntarle si había avance en el caso o qué onda. Y el detective prácticamente nos enseña así como un montón de casos y nos dice, pues bueno, su caso está como acá. Era como uno de los últimos de 50 casos o así. Casi que diciéndonos, pues bueno, no tenga mucha esperanza porque esto o nunca se va a solucionar o va a durar 25.000 años. Y todas esas cosas, pues en mí enciende realmente un gran deseo de, yo no puedo esperar por estos papeles en Guatemala, me tengo que ir. Entonces ahí cambia mi misión y digo, me gradúo y en cuanto yo termine mi último examen, busco la manera de irme de Guate porque sí, no me puedo quedar acá. Increíble, increíble, porque esas cuestiones, como bien dices, o sea, son tragedias que no tienen, que no hay palabras para describirlas, ¿no? Y las emociones, y me imagino una cuestión es el escucharlas, otra cosa es el que caer en la realidad, otra es comunicarle a la mamá en Estados Unidos y el manejar todas estas cuestiones, y al día de hoy nunca se supo qué pasó. Nunca se supo. Y yo creo que nunca se va a saber. Quedó como caso, como miles o cientos de miles de casos no resueltos que hay en nuestro país. Impunes, impunes en Guatemala, ¿no? Que tristemente, o 100%. sea. Y así que esa tragedia, ese dolor, esa rabia, porque al final me imagino eso genera un coraje por las Mm. circunstancias y las cuestiones, porque es algo inesperado, es algo que no debiera de suceder, es algo que no tiene explicación y si lo describimos es prácticamente la delincuencia común que no tenía límites y control y nos arrebatan lo único o la poca familia que nos queda en Mm. Guatemala, ¿no? Sí, 100%. Y sí, mucha rabia contra el país, contra el sistema, contra la violencia. em, y tenía dos opciones, o me quedo y lucho por un mejor país, o me voy y busco un mejor país. Ujú. Y para la primera, pues yo no tengo honestamente la energía. em, y yo, ¿qué voy a cambiar? Mientras que la segunda, pues yo puedo adaptarme a otras cosas y lo veía como una solución más fácil. Ujú. Así que estando en la universidad, entro por pura chiripa, como diríamos en Guatemala.
me entero de una asociación que se llama ISEC, que ellos tienen convenios con otras universidades alrededor del mundo y ellos permiten que estudiantes universitarios pues hagan intercambios con otras universidades alrededor del mundo. Y eso lo vi como mi oportunidad de, wow, si agarro una de estas prácticas y me voy con ISEC a otro país, pues ahí puedo empezar como no mi jornada, mi journey, mi Tu camino como tu inmigrante proceso para encontrar un país donde pueda todavía con la idea de esperar a mi green card, ¿no? Así que voy con ISEC que me dan una lista de oportunidades. Un montón estaban en Brasil, que no me quería ir a Brasil. Un montón de otras estaban en Rusia, que tampoco me quería ir a Rusia. Y la única opción, por así ponerlo, como en Europa, en un país que estaba en la Unión Europea, es Hungría. Así que yo digo, pues Hungría puede ser interesante. Así que aplico para la pasantía húngara y me aceptan. Yo, pues bueno, me voy a Hungría. Increíble, increíble. A pesar de que dijiste que habían dos opciones, una es cambiar al país y la otra es cambiar yo e irme a otro país, realmente había una tercera opción, ¿no? Y la tercera opción, que a veces quizás la que la mayoría transita, es enojarse con la vida, deprimirse, tener una rabia infinita y decir y maldecir al mundo y a sus habitantes, porque es un dolor que está por dentro, ¿no? Mm, Es algo que te está comiendo. Y entonces, el tener la capacidad de, bueno, de ver las cosas, de calmarse, de decir la perspectiva es esto, bueno, yo voy a empezar a... Es una pérdida porque no queremos tampoco minimizar lo que sucedió, mm. pero tener esa habilidad y esa mentalidad y ese temple emocional y decir, bueno, yo quiero seguir construyendo y diseñando mi vida. O sea, esto no debe haber sido nada fácil porque no sé cómo manejaste ese dolor y cuánto tiempo, porque algunos tienen esa habilidad, ¿no? De que el dolor es lo que realmente los mueve Mm. para construir y hacer cosas mejores. Pero para muchos otros, y quizá tristemente es la mayoría, se enfrascan en ese dolor y en esa tragedia que es prácticamente la causante de por qué se echó a perder la vida, ¿no? Mm. Sí, yo creo que sí, yo estaba muy enojada y como tú dices, ese enojo lo utilicé o lo canalicé Ujú. en cómo me puedo mover y cómo puedo hacer que lo que yo quiera pase. Yo pasé mucho tiempo muy enojada y yo me acuerdo que lo que yo hacía es que tenía un diario y en este diario pues yo escribía cómo me sentía. A veces era en forma de poemas, a veces era en forma de solo así hablar de todo, sacar todo. Y estos diarios yo lo hago intensamente, por así ponerlo, en un periodo de, diría, 3 a 4 años de mi vida, donde yo estoy procesando todas las emociones, estoy procesando cómo me siento. Y adicional a eso, paralelamente, no solo había perdido a mi hermano, pero yo empiezo a dudar mi sexualidad y empiezo a dudar, ¿será que me gustan las mujeres o qué es lo que estoy sintiendo? Porque justo en ese periodo, antes que mi hermano fallece, había tenido una experiencia con una chica en Guate que me dejó muy confundida, pero como yo había crecido en un ambiente o en una familia muy evangélica, pues es como, esto no puede ser, esto debe ser algo no sé, esto es imposible. Así que descarto todos los sentimientos, me enfoco en la iglesia, tengo novio y no me siento como muy feliz. Y me acuerdo y de pronto quizás por ahí viene un poco como yo como persona he pensado. Me acuerdo que no sé si tuve un sueño o en una de esas que estaba escribiendo se me viene una imagen a la mente donde yo pasaba enfrente de un espejo y en el reflejo pues me miro a mí de 90 años. Y en ese reflejo de 90 años, yo me siento muy triste porque toda mi vida no la viví como yo la quise vivir, sino que la viví como otros esperaban que yo la viviera. Y me entró un Ujú. sentimiento de inclusive más rabia, como decir, tuve una vida y ni siquiera hice lo que yo quise, sino que hice lo que otra gente quiso. Y entonces dije, no, yo no voy a ser esa mujer de 90 años, yo tengo que vivir de forma auténtica y luchar por mis sueños, porque quiero llegar a esos 90 años y al contrario, darme un high five y decir, wow, hiciste muy bien, Jen. Y creo que a raíz Wow. de ese pensamiento, pues entra em, esa necesidad también de irme de Guatemala para poder explorar más mi sexualidad y poder realmente confirmar, porque yo necesitaba confirmar por mí misma si era solo el capricho con una chica o si realmente me gustaban las mujeres o no. Increíble, y así que cómo no dudar y cómo no sentirse confundido, ¿no? Porque prácticamente pasas de una pérdida, de una tragedia, el que te empuja a tratar de encontrar una situación o un camino diferente en la vida, luego el empezar a ver todas estas emociones, o sea, haber sido una época muy complicada Sí. emocionalmente hablando, ¿no? Muy complicada. Sí, Dejándolo fácil, 100%. ¿no? Sí. Sí, y especialmente porque uno no tiene ninguna herramienta
para poder navegar ese tipo de cosas. A ver, ¿A quién ir a... consultarle? ¿A quién, con quién hablar? ¿Con quién sentir apoyo? O sea, obviamente estás escribiendo y el escribir eso es algo que te ayuda a procesar ciertas cuestiones, pero me imagino que no le puedes preguntar a nadie en la iglesia. No, bueno, yo le comenté a mi mamá los sentimientos que tenía con esta chica y ella reacciona en ese momento muy, como un poco cariñosamente, pero muy fuerte, me dice, pues de ahora en adelante te prohíbo tener contacto con ella y vamos a ir a la iglesia más seguido, casi que fue la respuesta, ¿no? Y ella también me ofreció hablar con una psicóloga, pero la psicóloga era de la iglesia y dije, pues bueno, aprecio la ayuda, pero yo creo que tener ayuda de alguien que también pertenece a la iglesia, pues ya la opinión está un poco ya o la visión está un poco sesgada y la opinión ya no está tan abierta como para poder explorar el tema más abiertamente, ¿no? Oh. Así que dije, gracias, pero no gracias. Y entonces me quedé, como tú dices, en una situación donde yo tuve que aprender a manejar esos sentimientos sola. Ujú. ¿Y esta otra chica con la que tuviste la situación en Guatemala, ella ya había tenido experiencias anteriores o también estaba descubriendo al mismo tiempo que tú emociones diferentes? Yo creo que ella había tenido otras experiencias de inclusive más joven y ella estaba más segura que yo de Ujú, lo que ella sentía y su orientación sexual. ujú. Mientras que yo por primera vez a los 17 me confronto, o 16, 17, me viene como eso, como confrontación, que toda mi vida no... A ver, yo he sido alguien que le gusta molestar mucho, tengo muchos amigos y amigas y nunca había sentido realmente una atracción muy intensa sexual con nadie realmente. Ujú. Hasta que vino esta chica y por primera vez pues yo siento cosas que yo en mi vida no había sentido antes. Entonces me parece como algo muy curioso. ¿Y qué decidiste? Porque como bien lo describes, bueno, al principio era algo nuevo, algo que nunca habías sentido, algo que nunca habías experimentado, algo que te empieza a confundir, aunado con todas las otras cuestiones, la iglesia, pedís ayuda a la mamá está bueno, te da esta prohibición. Ahí también está la cuestión, porque estamos 17 años, es quizá una de las edades más rebeldes que uno puede tener, ¿no? O sea, decidiste en parte, primero, ¿le hiciste caso a la mamá de alejarte de esa persona? Sí, le hice caso. En eso le hicimos caso, en ir a la psicóloga de la iglesia, en eso no le hicimos caso, pero empezamos a... De todas formas, me imagino tu convicción o tu emoción más fuerte era el querer irte de Guatemala que el estar aclarando tu panorama emocional, sentimental, o cómo estaban esos dos temas en la balanza. Sí, lo interesante al hablar, yo creo que de la vida o de su propia vida en, ¿cómo se dice? En retrospective, como En viéndolo. retrospectiva o viéndolo hacia Muy atrás, bien. ¿no? O sea, ahora que ya Sí, avanzamos. sí, viéndolas atrás, es de que realmente fue un periodo muy intenso y muy confuso. Yo creo que ambas cosas paralelamente fueron el fuego para irme de Guate. Porque también al graduarme de la universidad, mi tía me regala un ticket para ir con ella a un crucero desde Miami, Bahamas, Cozumel, en México, que eran como 6 días o así. Y en ese crucero yo conozco a una chica que es fotógrafa, la conozco en el crucero, quien resulta que es húngara. Y por segunda vez en mi vida, yo siento una atracción muy interesante o muy diferente a lo que he sentido con otra gente, con esta chica húngara. Entonces ahí es donde yo nuevamente cuestiono todo y digo, a ver, entonces no solo fue con la chica del colegio, sino que me pasan con otras chicas. ¿Será que entonces es algo general o es algo específico de ciertas personas? Entonces, en toda esa confusión, con el dolor de la muerte de mi hermano, mi mamá ya no estaba en Guate, esperando la green card de los Estados Unidos, tratando de encontrarme a mí misma también y qué orientación sexual era, todo eso me motiva a de que, bueno, me voy a Hungría, ahí está esta chica, pues uno, puedo confirmar sí o no, si esto es verdad o no, y dos, pues me permite salir de un país donde yo ya no quería estar por la violencia y por todo lo que había pasado con mi hermano. Así que esa es la oportunidad que tomo y, y Y nos empaco mis vamos, y nos maletas vamos, y nos vamos, y nos vamos. y nos vamos corriendo. Así que si el universo tiene, para los que creen o no creen, o indistintamente de lo que crea uno o no, el universo estaba conspirando y diciéndote, bueno, Hungría es el... Si había alguna duda, esa Es experiencia Hungría. en el barco con la húngara, dijimos, aquí hay que ir y ver qué está pasando en este otro lado del mundo. Así que decides hacer la maleta. ¿Cómo se hace esa maleta? En ese momento bien dijiste era un intercambio con esta entidad que obtuviste la oportunidad gracias a la colaboración con Guatemala. Platícanos un poco más. ¿Cómo era esa oportunidad? ¿Era por un tiempo definido? ¿Cómo era? ¿Y cómo haces tú esa maleta? ¿La haces pensando, bueno, solo para lo que dure esto? ¿O
aquí esto ya es one way y yo ya no regreso a Guatemala y voy a ver la forma de quedarme allá. ¿Cómo fue la experiencia? Sí, pues la pasantía o la práctica era de un año Ujú. y yo había sido contratada para dar clases de turismo porque había estudiado hotelería y administración de hoteles y restaurantes. Eh, y la clase había sido contratada por una escuela en Hungría para dar clases de turismo en inglés a los estudiantes que estaban estudiando turismo también en Hungría. Y la pasantía es de un año, pero yo empaco mis maletas permanentemente porque yo de Guate no regreso. Me voy un año a Hungría y voy a encontrar la forma o de quedarme más tiempo en Hungría o de quedarme más tiempo en Europa. Que en aquel entonces para mí Europa era algo como muy interesante porque no tenía mucha relación con Europa ni sabía mucho al respecto. Pero muy interesantemente yo tengo una media hermana que es mucho mayor a mí. No es media hermana, es hermanastra, que mi papá, antes de casarse con mi mamá, la adoptó. Y es mucho mayor de mí, no tengo muchísima relación con ella. Y ella tiene hijos y los hijos se habían mudado para España. Entonces yo en el Facebook que éramos amigos en Facebook, yo miraba su vida en España, que era muy diferente a mi vida en Guatemala. Ellos salían por la noche y estaban ahí por la ciudad caminando y hacían cosas que yo pensaba, qué Eso no se interesante. puede hacer, eso no se puede hacer googleando, ¿no? Y se miraba como una vida muy relajada y muy abierta. Entonces, cuando yo me mudo a Hungría, esa es la única casi que referencia que tengo de Europa y de Hungría no sé nada. O sea, honestamente no sé nada. Yo voy realmente solo a tirarme a porque es Europa y de ahí yo voy a encontrar la forma de ver qué hago. Así que la maleta la empaqué permanentemente. Tuve mi despedida con mis amigos y les dije, bueno, hay unos vidrios, ahí nos vemos. Eh, pero yo no sé cuándo va a regresar y así me Si fui saben con esa contar, no intención. cuenten conmigo, ¿no? Cabal. Adiós. Adiós, o Chao. sea, esa maleta se va, se va. Y nos vamos y emprendemos ese viaje hacia Hungría. Y por ser una pasantía, por ser un intercambio, ¿cómo era el tema financiero? ¿Nos pagaban por hacer eso? Sí, nos pagaban una excelente cantidad de 300 euros al mes, que no es nada, especialmente hoy en día, ¿no? Pero bueno, antes tampoco era mucho dinero. Pero Hungría no tenía o no tiene todavía los euros, sino que son los florintes húngaros en español, no sé, florintes, tiene su propia moneda. Y con los 300 euros, y creo, no sé si mi mamá también me ayudaba y me mandaba dinero, pero con esos euros podía pagar mi renta y podría pagar mi transporte público y comprar mi comida básica. Y eso para mí era suficiente para empezar una vida desde cero, por así ponerlo. ¿Y cómo te recibe Hungría? Porque claro, uno va con tantas expectativas y cuestiones, o quizás la mayor expectativa era dejar Guatemala por lo que habíamos vivido. Va uno con esa mentalidad o esa expectativa, es un lugar más abierto, es un lugar más acogedor, donde puedo hacer diferentes cosas. Además de que el corazón tenía esa intensidad o esos impulsos de que, bueno, quiero ir a experimentar otras cosas que no he podido experimentar en Guatemala y validar si realmente esto es lo que siento, esto es lo que quiero y este es el lugar para encontrarme a mí misma, ¿no? Emocional y amorosamente. O sea, ¿cómo se porta Hungría? Hungría se porta de forma interesante. Pues bueno, yo empiezo una relación con esta chica y Con la la chica del relación, barco. la chica del barco, pero la relación no dura mucho, honestamente, dura bien poco. Pero después yo estoy en Hungría y conozco a mucha gente muy buena onda internacional, tengo una familia, por así ponerlo, internacional, hacemos muchas cosas juntos. Y en esta área de exploración, pues igual yo salgo con chicos, salgo con chicas y estoy como un poco confundida hasta que después de un tiempo me doy cuenta, lo que siento con los chicos no por ofender, Esteban, pero no era tan especial como lo que sentía con las chicas. Entonces ya digo, pues bueno, estoy segura de que mi orientación sexual es que me gustan las otras mujeres y no me gustan los chicos y lo confirmo por mí misma. Y en ese momento, como soy muy joven también, tomo una decisión un poco inmadura que digo, yo no le voy a decir a mi familia o no le voy a decir a mi mamá específicamente, al menos que o me pregunte directamente a la cara, o yo conozca a alguien que realmente ya veo que es una relación seria y se la pueda presentar. Porque en aquel entonces también, como ser mujer queer, especialmente en Latinoamérica, yo no tenía ningún concepto o ningunos role models, por así ponerlo, como Nuevamente, ¿a unos, quién le preguntamos? ¿A quién le hacemos? ¿No? Y ahora que nos a estás nadie. educando, porque este es un tema sumamente importante para educar. ¿Qué quiere decir el término queer, queer woman, para educar a la audiencia? Sí, pues cada quien, yo creo que hoy en el 2025 hay mucha conversación en relación a muchas labels o como decimos, formas Formas de nombrar a la etiquetas. gente. Gracias. Y por ejemplo, a mí nunca me ha gustado el término lesbiana, no sé por qué, lo siento como muy rudo. Entonces yo me identifico como mujer queer, que simplemente significa que
que tengo una orientación sexual que no es heterosexual. Pero tampoco soy experta al respecto. Yo sé que ahora en el 2025 la conversación ha evolucionado mucho más y de pronto lo digo mal, pero ese es como a mí me gusta identificarme a mí misma. Fantástico. Al fin ya hemos perdido la cuenta de cuántas etiquetas hay, porque... Sí, un montón. Pero queremos a todos y respetamos a todos. Eso es lo Sí, importante. Eso es eso lo es lo importante. importante. Eso es lo importante. Así que Hungría se porta bien, nos recibe, no nos paga mucho, pero nos da un lugar tranquilo y acogedor para vivir, para comer, para compartir. Nos da esa seguridad, esa certeza de que, bueno, esto es lo que yo quiero, esto es lo que a mí me gusta, me siento bien y tomas la decisión, a pesar de que esto es lo que yo quiero, a pesar de que ya lo sé. Hay ese cierto temor, no quiero o dañar o hacer sentir mal a mi mamá o no quiero tomar ciertos riesgos hasta que no venga y tenga la persona adecuada para decir, bueno, esto es lo que yo quiero para mi vida o con esta persona, así que lo manejas tranquilo. Y afortunadamente hay un pequeño océano de por medio, así que nadie te está... Nadie me está controlando, nadie me vigila. Y también quería decir de que yo honestamente pensaba que no iba a encontrar pareja, porque todo lo que había visto en la tele o en otras series es que tener una relación seria con otra persona de tu mismo sexo tiene mucho drama, tiene mucha infidelidad y es algo Ujú. que es imposible casi. Eso era lo que yo pensaba. Entonces yo decía, pues bueno, mi posibilidad en realmente encontrar una relación estable es muy baja, así que no se lo voy a decir a mi mamá. Y si ella me pregunta cuál es la posibilidad, no se lo voy a decir a mi mamá. Y como tú dices, hay un océano de por medio, así que bueno, agarramos ese tema, lo metemos en una cajita y lo ponemos a un lado. Mm. Entonces mi vida en Hungría continúa. Esta pasantía o esta práctica que yo hice, resulta que la escuela sí era para enseñar a unos estudiantes de turismo, pero lo que no me dijeron es de que ellos no hablaban nada de inglés. Así que yo me convierto en maestra de inglés y como no soy maestra de inglés, pues era una situación un poco frustrante porque ellos no hablaban inglés, yo no hablaba húngaro, entonces la comunicación era un tema complicado. Complicado, el lenguaje de señas se volvió cosa del día a día. Sí, así que bueno, no duro todo el año en la práctica, sino que consigo a través de amigos por ISEC, en esta organización con la que me fui. Yo me entero de que hay otra empresa que también está contratando a muchos internacionales, así que consigo trabajo en otra empresa como atención del cliente, ayudando a personas que tienen problemas con su compu, em, con una empresa internacional. Así que me cambio de trabajo y ahora me pagan en vez de 300, 700 euros. Y eso, pues bueno, ya, en Hungría Más me que duplicamos permitía. el ingreso, ¿no? O sea, más que Sí, duplicamos el ingreso. Y con eso, me imagino, comparado con lo que teníamos en la vida que llevábamos en Guatemala, ahora se siente uno el dueño del mundo, ¿no? sí, claro, me iba así, va. Sí, ahora ya podía viajar por bus a otros países, ya me podía quedar en hostales en otros países. Y, y bueno, Y tener una vida más independiente, porque también es, si bien es cierto, bueno, o sea, en Guatemala es un país de muchos contrastes y muchas cuestiones. En un entorno normal y habitual, pues bueno, uno vive con sus padres, mm, hasta que los padres, bueno, uno se casa o lo echan de la casa a uno porque uno hace alguna cosa, algo mala y algo fea, pero en tu caso y en tus circunstancias todo era totalmente diferente y de cierta forma no de acuerdo a lo habitual, ¿no? Porque ya no había padres, vivías sola, estabas mm, aquí, trabajabas en el call center, todas estas tragedias, situaciones y conflictos, así que me imagino que ese estadio o ese periodo en Hungría fue de mucho aprendizaje, de mucha valoración, de mucho crecimiento personal, profesional, financiero, en todo sentido, ¿no? sí, 100%. Pero yo también después de 2 años, que casi, me doy cuenta que Hungría no es un país donde me quiero quedar a largo plazo. Así que decido pues buscar otras oportunidades en otra parte. Yo me quería Ujú. quedar en la Unión Europea porque seguimos esperando por nuestro permiso, la Green Card de los Estados Unidos. Sigue eso Sigue. en el... O sea que todo al final todo era temporal, ¿no? Porque el objetivo principal era esa reunificación familiar. Sí. Así que, bueno, entonces empiezo a aplicar a diferentes trabajos en todas partes de Europa, España, Inglaterra, Alemania, y mando muchas aplicaciones y todas me contestan que no, no gracias, no gracias, no gracias, pues bueno. Y después de pura chiripa, como diríamos en Guatemala, meto mi aplicación a una empresa que buscan a alguien de servicio de atención al cliente que hable español e inglés fluidamente en una empresa en Düsseldorf, Alemania. Estaban gritando tu nombre. Jennifer, ven. Así que paso las entrevistas, me contratan, me dan la oportunidad. Cuando me llaman, yo me puse a llorar de la felicidad porque no podía creer de que todo el esfuerzo me permitiera irme a Alemania, donde mi salario iba a ser 2.500 euros al mes.
bruto. O sea, encima de eso tenía que pagar impuestos y demás, pero bueno, que era una gran diferencia de 730 euros al mes. Así que me voy, empaco mis maletas y me mudo para Düsseldorf, Alemania. Y le digo adiós a Hungría. Así que se cierra el capítulo de Hungría, la húngara ya ni nos recuerda, así que ya todos ya decimos adiós. ¿Cómo se hace esa maleta nuevamente? Esa maleta se hace, bueno, me imagino que Hungría, el capítulo de Hungría es cerrado formalmente y Sí, se pues empieza a cerrado. recibir a Alemania. Y Alemania la estamos viendo nuevamente como, bueno, una nueva oportunidad, algo temporal en lo que salen los papeles de Estados Unidos, pero se ve mejor, nos pagan mucho más que triplicado el salario, incluso mucho más de lo que teníamos. Cuéntanos, ¿cómo era la situación migratoria ahí? Porque me imagino, a pesar de haber vivido en Estados Unidos, a pesar de todas las cuestiones, de haber estado en Hungría, tú seguías con tu pasaporte guatemalteco, pasaporte chapín, ¿no? Sí, 100%. Entonces lo que pasa en Alemania cuando recibes un contrato laboral es de que la empresa, no hay cosas como en los Estados Unidos que necesitas un sponsorship de una empresa, sino que solamente la empresa tiene que darte el contrato. Y ya con eso, pues fui a la embajada y pedí mi permiso de trabajo. La empresa también tiene que llenar un formulario, solo indicando información de parte de ellos. Y ya, y con eso, pues esperé unos 3 meses o 4 meses para recibir mi permiso de trabajo. Y con ese, pues pude migrar a los Estados Unidos, a Alemania. Alemania. Y eso se podía hacer desde Hungría, es decir, no tuviste que Sí. regresar a Guatemala, no tuviste que hacer nada, sino y obviamente el permiso para ir a Hungría, todo eso se gestionó a través de la pasantía, el intercambio y las entidades que estuvieron involucradas en ese proceso. Y cuando llegamos al punto de decir, esto no es lo que quiero, esto no está funcionando, ¿a cuántas oportunidades aplicaste? Si recuerdas. A ¿10, la 20, fueron 100, fueron No, yo sí digo también con mi emoción supermemoria? latinoamericano de exagerado, yo diría que sí. Yo diría 1000, pero creo que 1000 es exagerado también. Pero diría que sí, por lo menos 300 o más. Wow, wow, o sea, no Eh, fueron ni 10 ni 20, o sea, estamos hablando de Liga Mayor, ¿no? O sea, sí, cualquier momento libre yo preparaba mi CV y mandaba aplicación, 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 aplicación. Eh, ujú. yo me O acuerdo sea que escribiendo la opción no era regresar a Guatemala, o sea, eso estaba fuera de lugar, o sea, fuera, out. Sí, Guate 100% no. Em, y entonces estando en Alemania, pues como a los 2 años, mi mamá me dice, mira, voy a ir a Guate porque tengo que hacer algunos mandados, algunas cosas, ¿por qué no vamos juntas y pasamos ahí 2 semanas o algo así? Podemos hacer los mandados juntas y después nos vamos a Titlán o a la Antigua o algo así bonito. Y dije, pues bueno, o sea, no he ido en Guate los últimos 4 años, pero va, compro mi boleto y voy. y nos vamos. Y Y antes de ir a Guatemala, o sea, ya llevabas entonces 2 años en Alemania. ¿Cómo se había portado Alemania? ¿Te recibió bien? ¿Fue cálida? ¿Fue generosa? sí, Alemania, excelente. Nuevamente, como caí en una empresa internacional, hice amigos muy rápidos que también se convirtieron como en mi segunda familia. Y yo Ujú. creo que, no sé, depende del inmigrante, pero lo que me ha pasado a mí es de que yo consigo amigos muy cercanos y después de cierto tiempo, pues cada quien se va yendo o se regresa a Ujú. su país, porque había muchos amigos europeos, o se regresan a su país, o se mudan a otro lado, o se van. Porque se van a viajar el mundo, qué sé yo. Entonces, después de 2 años, yo estaba en un estado en Alemania donde mis amigos ya se habían ido, o sea, me Ujú. había quedado creo que uno que también había planeado ya mudarse. No había tenido una relación estable, o sea, había salido con alguna chica aquí y allá, pero nada súper serio. Y, y ya, y tomé en ese entonces una decisión muy importante en mi vida, que toda mi vida yo había querido cortarme el pelo. Y en ese entonces, pues decido cortarme el pelo así bien cortito, así bien masculino el corte. Así que cuando voy a Guatemala, voy con ese pelo corto, que mi mamá ni enterada que yo me había cortado el pelo así de corto. Porque, ¿en qué año estamos hablando de esto? ¿Hace cuánto fue esto? Eh, 2000, 2012, digamos 2014, 2014, o sea, todavía no sabía, o sea, no 15. había ni pensábamos en pandemia, no estaba tanta esta cosa de Zoom, creo que ni existía para ese entonces, no estoy seguro. ¿Qué cosa que existía? Zoom. Zoom no existía, no existía. Y creo que inclusive FaceTime, WhatsApp, creo que la calidad también de las llamadas, no me O acuerdo. sea, la comunicación era más que todo por teléfono o por email, ¿no? O sea, no había Sí, muchas, sí. especialmente para el otro lado del mundo. O sea, que decidís cortarte el pelo y decidís comprar tu boleto a Guate y este boleto se compra por un tiempo definido. No es que te vas a ir a Guatemala de regreso, sino No, es una pequeña vacación luego de 4 años en Europa. sí, 100%. Así que lo primero que me dice mi mamá, obviamente al verme con el pelo corto, es de que parezco hombre y se queda como así choqueada. Y yo, pues bueno, gracias. Y bueno, pasamos ahí, hacemos mandados y demás. Y
a raíz de un evento que estoy invitada a una fiesta, y en esta fiesta está esta chica del colegio, cuando yo era más pequeña. Mi mamá se entera de que esta chica va a estar ahí, y entonces ella me pregunta directo a los ojos y me dice, ¿y vos sos lesbiana o qué? Y en ese momento yo dije, bueno, una de mis reglas es de que si ella me pregunta, pues le voy a contestar. Y en ese momento, pues también con las pocas herramientas, o ni yo no tenía ninguna herramienta, honestamente. Si yo pudiera regresar al tiempo, haría las cosas muy diferente, pero en ese momento le contesto que sí, y entramos en un gran desacuerdo. Y bueno, mi mamá me dice que obviamente no aprueba la situación, que no está de acuerdo, y, y bueno, y ahí como que se rompe un poco la relación. Justo eso fue como 2 días antes de que nuestro viaje en Guate terminara. Así que al segundo, 2 días después, pues nos vamos por nuestro propio camino, nos despedimos. Y a raíz de ahí, pues nuestra relación se va deteriorando un poco más y más y más durante los años. Paralelamente a lo que había pasado con mi mamá, yo en Guatemala me doy cuenta, wow, Guate es súper cool, de verdad. La gente es súper amigable, el clima, tengo a todos mis amigos del colegio y de la U, me siento como en comunidad, siento que pertenezco a algo. Entonces, como mi vida en Alemania no había sido exitosa en mi perspectiva, o sea, no tenía ya amigos, no había encontrado el amor, seguía en un trabajo de servicio de atención al cliente sin posibilidad de crecer, pues yo decido, entonces, voy a regresarme a Alemania, voy a ahorrar dinero y después de un tiempo me voy a regresar a Guate, monto un negocio y ya, y me regreso a Guate. Y llegando a Alemania, pues me siento en mi cuaderno, en mi diario, y me pongo a escribir cuánto dinero tengo, necesito y demás. Y sin mentir, creo que a más tardar de una semana, no sé si fue 1 o 2 días después, pero máximo una semana después de escribir esto, voy a un entrenamiento de un deporte, que soy parte de este equipo de un deporte irlandés que se llama fútbol gaélico. Y en este entrenamiento hay una chica nueva, y esta chica nueva es Yvonne, quien ahora es mi esposa. Entonces, en ese entrenamiento, realmente una semana después de haber escrito que me regreso a Guate, conozco a Yvonne. Y obviamente, al conocerla, pues no sé qué va a pasar, ¿no? O sea, solo nos vemos. Y decimos qué onda y ya. Pero después, con el tiempo, se va desarrollando la relación con Yvonne y me voy dando cuenta de que un amor honestamente honesto y puro y real puede existir también para mí, que soy queer. Y la relación se desarrolla con Yvonne más y más. Entonces yo llamo a mi mamá y le digo, mira, tengo una novia y se llama Yvonne y es alemana. Y bueno, mi mamá me cuelga el teléfono. Y digo, bueno, pues bueno, no pasa nada. La relación con Yvonne se va desarrollando, nos mudamos juntas. Llamo a mi mamá y le digo, mira, solo para que sepas, ahora ya no vivo donde vivía antes, tengo una nueva dirección porque me mudé con mi novia. Y bueno, me colgó el teléfono. Después de 2 años o 3 años de relación con Yvonne, pues nos decidimos casarnos. Llama a mi mamá con las noticias, le digo, mira, nos vamos a casar, si querés puedes venir a la boda, más que invitada. Me dice, bueno, y me cuelga otra vez el teléfono. Así que en ese transcurso de esos años, como mencioné, la relación con mi mamá se deterioró bastante. Me casé con Yvonne y, y bueno, y el Y la resto es vida, historia. y la vida cambió, y la vida cambió por completo. O sea que tuvimos un pequeño, ¿cómo decirlo? ¿Cómo describir eso? ¿Cuánto fue que fuiste a Guatemala? ¿2 semanas? 2 semanas, sí. O sea, esas 2 semanas prácticamente cambiaron fundamentalmente muchas cosas en tu vida, ¿no? Porque bueno, obviamente fue una reconexión con el país. Pudiste verlo de una manera diferente, pudiste conectar de una manera diferente con la gente, con las circunstancias, lo que posiblemente en algún momento nos generaba cierto resentimiento o emociones fuertes. Dijiste, no, aquí se puede hacer algo cosas buenas, pueden hacer cosas buenas, la calidez, las cuestiones, reconexión con la mamá y hacer todo esto, hasta afortunadamente sucedió al final del viaje, ¿no? No es que se hubiese echado a perder la dinámica familiar Antes. antes y a lo largo del viaje. Y decidí regresar ya prácticamente enfocada. Esto es lo que voy a hacer. Lo escribimos en el libro mágico. Todavía tenemos ese libro, ese diario mágico. Andará Sí, por ahí. todavía lo tengo, por eso es que recuerdo específicamente. Tienes varios tomos, me imagino, porque habrás hecho ya varios. Sí. Has ido documentando las diferentes fases de tu vida y el universo nuevamente se manifiesta y se pronuncia. Prácticamente te grita y te dice: aquí es tu vida, ¿no? Sí, si lo vemos desde esa perspectiva, hasta me da escalofríos de pensarlo, pero pareciera que fue así. Sí, Y bueno, empieza a evolucionar, como ya lo describiste, toda la relación con quien en ese momento era una atracción, algo bonito, se va formalizando, deciden vivir juntas y eventualmente que eso se concreta en un matrimonio y que prácticamente hoy llevan una vida. ¿Cuánto tiempo llevan de casadas ya?
Nos casamos en el 2017, así que, ¿qué van a hacer? Yo soy mal con la mate. ¿Cuánto es eso? Así que ya casi 8 años, ¿no? Sí, muy bien. No te, no te vamos a poner a prueba ni nada por el estilo. Pero lo interesante y bueno, a pesar de que, bueno, yo vengo del mismo lugar, aclaro, hay muchas circunstancias diferentes, hay cuestiones diferentes, pero venimos de una sociedad, o en general la sociedad guatemalteca es una sociedad muy tradicional, muy conservadora, y especialmente cuando lo describiste, bueno, la relación con la iglesia, la relación en este caso con la religión evangélica, me imagino que esto no es prácticamente aceptado, hay una confrontación importante de ideales, de valores, se ve desde otra perspectiva, se ve desde otras cuestiones. Tú tuviste esa valentía y ese coraje de decir, yo no le voy a mentir a mi mamá, si me lo Mm. pregunta de frente, no es nada fácil, y más allá de una regla, es el ser genuino y decir, yo no le voy a mentir. O sea, no quiere decir que yo lo voy a andar pregonando y decirle, mira, ando haciendo esto, he probado todo esto, pero si ella me lo pregunta, voy a ser honesta. Me imagino que tu papá en ese momento no podemos obviamente conversar y decir qué era lo que ella pensaba, pero me imagino que son de esas cuestiones que uno hace unas preguntas retóricas o que no está Sí, esperando sí. una respuesta, ¿no? Pero tú te la tomaste en serio y es, como decimos vulgarmente, escupiste toda la verdad, ¿no? Le Sí. vomitaste ahí prácticamente lo que realmente estaba sucediendo, ya no se lo esperaba, pero a pesar de todo, de las situaciones y las circunstancias, o sea, de cierta forma había es decir, existía esa posibilidad de llamarla, de hacerla, no es de que te haya desconocido como hija ni nada por el estilo, ¿no? O sea, a pesar que no fue fácil, ¿no? Pero si rescatamos algo aquí, porque me imagino que habrá muchísima gente, especialmente en sociedades conservadoras, no solo como Guatemala, sino en Latinoamérica, y expuestas a este tipo de situaciones, de la religión, aquí. ¿Cómo se abordan estos temas con la familia? ¿Cómo se aborda esto? ¿Cómo se le dice a alguien que te quiere tanto como tu padre, como tu madre, incluso tu familiar? Porque es complejo, especialmente en generaciones más, no quiero llamarles antiguas, pero las anteriores Las generaciones. anteriores a la de nosotros. Pero ahora que ya estás en esta posición, tuviste esta libertad y esta oportunidad de hacer tu vida en Alemania, una sociedad más abierta, más open mind, ¿qué consejo, qué consejo te darías a ti misma, sin ir mucho más allá? O sea, ¿cómo lo hubieses abordado si tuvieses, si la Jen de hoy, que ya es un poco más madura, es un poco más evolucionada, tuviera la oportunidad de traer este tema? ¿Es prudente esperar a que nos pregunte, que es mejor ir tanteando el terreno? O sea, lo que se hizo ya se hizo, pero aquí es solamente una reflexión para ayudar a alguien que pueda estarnos escuchando y que esté pasando por una situación similar, ¿no? Sí, sí, porque cada quien es diferente, claro, y la relación que tiene con sus padres y demás es única, es diferente a lo que yo tengo con mi mamá. Pero, por ejemplo, lo interesante es de que yo a mi tía se lo dije de frente, o sea, yo se lo dije a ella, y su reacción fue, ok, wow, no lo entiendo, pero agradezco que me lo hayas dicho, necesito un poco de tiempo para procesarlo, pero igual te sigo amando igual. Fue su reacción. Y si yo pudiera decirle a la Jen más joven, yo le diría, haz lo mismo con tu mamá, porque creo que es diferente abordar una conversación de este tipo en un ambiente amoroso donde uno tome el tiempo para sentarse con la otra persona, conversar abiertamente lo que uno siente, lo que uno piensa, lo que uno es, y dar la oportunidad a la otra persona de preguntar, hacer preguntas y poder contestar de una forma auténtica pero respetuosa. Yo considero que mi error fue esperar a que mi mamá estuviera ya un poco alterada y en ese ambiente o en esa situación, pues yo ponerle más gasolina al fuego, por así ponerle. Entonces, si yo pudiera, yo sé que no podemos cambiar el mundo, no, si no podemos cambiar nuestro pasado, pero eso es lo único que yo pensando y reflexionando, pues digo, si yo lo hubiera hecho de forma diferente, creo que la reacción de mi mamá también hubiera sido diferente. Y bueno, pues obviamente después de todo nuestro distanciamiento yo también me enojé mucho con mi mamá porque dije, ¿cómo así? que ahora ya no a ver, que la relación se haya distanciado tanto. Y fue honestamente hasta que empecé mi negocio con Ivonne, porque un hombre muy sabio en el internet dijo de que empezar un negocio es como empezar un camino espiritual, porque uno debe crecer tanto como personalmente que todo eso se reflexiona o se refleja en el negocio que uno está teniendo, ¿no? Entonces es a través de empezar Simple Germany, nuestro negocio actual, que yo empiezo a tratar de conocerme más y a desarrollarme como persona y como individuo. Y después de varios años me doy cuenta de que la situación con mi mamá o ese momento donde tuvimos esta confrontación, si yo lo pongo en todos los años que hemos compartido y vivido juntas, ese momento es el 0.002% de nuestra relación
Y ese momento no borra todos los sacrificios y todo lo que hizo mi mamá desde que nací hasta ese momento y después. Y me tomó muchos años de darme cuenta de esto, pero cuando me di cuenta, pues yo llamé a mi mamá y yo le dije, mira, antes que nada, yo te pido perdón por cómo yo me comuniqué y solo quiero darte las gracias por todo lo que has hecho por mí. Es lo único que te quiero decir. Yo no fuera la persona que soy hoy sin que tú existieras y solo te quiero dar las gracias y te quiero decir que te quiero mucho y ya. Y fue esa conversación la que cambió totalmente el trayectoria de nuestra relación, que iba como de forma decadente y nos permitió nuevamente encontrarnos en un lugar de amor y cariño y a partir de ahí poder empezar nuevamente a construir nuestra relación de nuevo, por así ponerla. Wow. Mm, Y eso es prácticamente un crecimiento, eso es una evolución emocional cuántica, ¿no? De la Jen que venía sí, a así la, de, o sea, a a la la loca. Jen, no, y son partes de la evolución personal y espiritual, ¿no? O sea, y lo increíble y lo valioso de rescatar aquí, porque hay quienes pasan en ese recorrido y nunca llegan a eso, ¿no? Y siguen nuevamente con ese resentimiento, con esas cosas, cómo me trataste, cómo hiciste esto, mientras que tú obviamente pasaste por tu proceso porque no debe haber sido fácil ni nada y después encontraste esa sabiduría, esa inspiración o ese compromiso y ese coraje y esa determinación de decir, hey, esto es apenas una línea, dos líneas de capítulos, tomos Mm, de nuestra historia de vida y no quiero, ahí sí como habías dicho en el pasado, ¿no? Luego ver en ese sueño a esta persona ya más anciana y decir, bueno, desperdicié mi vida sin tener esta relación con la persona que más me ha querido y lo ha dejado todo por mí, ¿no? O sea, sí. tomaste esa actitud, tomaste eso y, y si rescatamos ahí, ¿cuál fue? ¿Este fue un proceso que tomó su tiempo el llegar a esa madurez? ¿Hubo algún detonante o algo que dijiste, bueno, no más? O sea, yo no puedo permitir estar alejada de las personas que realmente quiero. ¿Cómo llegaste a ese punto? Sí, yo creo que fueron muchas cosas, nuevamente un efecto de dominó. Pues en esta trayectoria de tratar de crecer como persona, pues empecé a meditar más y a través de la meditación uno se tiene que sentar consigo mismo, que en sí es un ejercicio difícil. Y después de varios meses de ejercitar en lo que yo podía la meditación, pues me doy dando cuenta que tengo un sentimiento dentro de mí que es ver a mi mamá. Después de muchos años de yo no sentir nada al respecto, nace ese sentimiento de que la quiero ver personalmente. ¿Cuántos años pasaron distanciadas, si se puede llamar de esa forma? Sí, yo creo que unos 10 años, Una 8 o 10 década. años por ahí, sí, fue bastante tiempo. Y después fui a un evento de Tony Robbins, se llama este señor que está mucho en el área de crecimiento personal. Y en ese evento él está hablando con una chica sobre una situación no similar a la mía, pero muy parecida en muchos aspectos. Y él fue el que también le pregunta a la chica, pero lo que ha hecho tu papá en comparación a todo el amor que te ha dado, lo borra todo. Y ahí es donde me cae el 20, como decimos en Guate. Em, Eso es como yo pienso de mi mamá. Y ahí es donde me doy cuenta, es cierto, y me pongo a pensar en todas las cosas y todos los tomos y capítulos, como tú dices, que hemos pasado con mi mamá desde que yo tengo memoria, todos los sacrificios que ha hecho, las aventuras que hemos tenido, ambas positivas como negativas. em, y fue como estas diferentes cosas que pasaron que yo sané y pude tomar ese paso de pedir perdón y dar gracias, sin esperar que la otra persona también diga lo mismo, porque creo que también un error es como decirlo y esperar, bueno, y ahora dímelo tú. Si no se vuelve Sin una esa transacción, se expectativa. vuelve un negocio, ¿no? Si no, ya no es genuino, se desvirtúa el proceso, ¿no? Sí, Pero al final lo que desencadenan esos gestos de amor, ¿cuál sería la palabra? Ese selfless, ¿no? O sea, sin esperar. sí, Edúcame, porque ya he escuchado también mucho a Tony Robbins, entonces como lo escuchan en inglés, ya no encuentra uno las... las palabras en español, no sé. Sí que esperar la cambio, ¿no? Ese dar sin buscar recibir y eso no tiene precio, ¿no? Así que ese fue uno de los momentos más que cambiaron el curso de la vida de lo que estás llevando. ¿Y recuerdas hace cuánto fue esto? Sí, esto fue el año pasado, así que reciente. Fue el Hace año reciente. pasado, sí. Y desde ese momento podríamos decir que la relación dio un giro. Sí, giro total, 360 grados, nos ciento hablamos ochenta mucho más. 180 personas, 360 caes en el mismo lugar.
Bueno, caímos en el mismo lugar, pero mejor. Pero desde la otra Le persona. dimos la vuelta al 180 grados. Gracias por la corrección. Eh, sí, y la relación, pues como te digo, es mucho más genuina, cariñosa, respetuosa. Ella ha tratado, por ejemplo, de involucrar a Ivonne también en conversaciones y creo que todavía está lidiando con el concepto en general, pero, pero ya es de forma diferente. Ya podemos hablar un poco más abiertamente y nos llamamos y no nos colgamos y Y que es lo bonito, que al final están construyendo y es parte de los siguientes pasos de la vida y las cuestiones de lo que estás haciendo. Y si retomamos ahora el tema de Ivonne, porque mencionaste, bueno, la relación fue progresando, fue mucho diferente a lo que habías visto y vivido con anterioridad. Como bien nos contaste, tú habías llegado a un punto donde decías, bueno, por la situación, y así como tú te autodescribes, ¿no? De que, bueno, por mi condición, que realmente no es una condición, pero a veces caemos en esas cuestiones de, bueno, no voy a encontrar a nadie, va a ser muy difícil que pueda encontrar la felicidad, que pueda ser feliz, que me pueda realizar, sino bueno, lo ponemos en un cajoncito y ahí seguimos, ¿no? Algo sucedió cuando la conociste, cuando la viste, que fue una relación y una conexión muy diferente a lo que habías vivido en el pasado, que llevó a formalizar la relación, luego decidir no solo compartir una vida, sino el comprometerse al nivel más alto, al menos en el ámbito civil, legal, de contraer matrimonio y que ahora tienen no solo una vida juntas, sino están realmente construyendo y haciendo un patrimonio, un emprendimiento, ¿no? ¿Cómo fue esa dinámica en general o qué fue lo diferente desde tu perspectiva de cómo veías tú las relaciones anteriores con respecto a encontrar esa pareja en unas circunstancias o en un mundo que a pesar de ir evolucionando, todavía sigue muy cerrado a aceptar que pueden existir relaciones diferentes a las relaciones tradicionales, ¿no? Pues cuando primero conocí a Ivonne no fue nada especial, nos dimos así mucho gusto la mano y fue durante los siguientes meses en las diferentes interacciones que teníamos a través de este club de deportes que nos fuimos conociendo un poco más y realmente fue algo como que fue evolucionando, ¿no? Accidentalmente salimos en nuestra primer cita y eso fue fabuloso. Yo le pregunté Accidentalmente, quiero saber accidentalmente cuál es el accidente. que habíamos quedado con otras amigas del club encontrarnos y por una cosa u otra todas cancelaron y al final solo éramos Ivonne y yo. Se Entonces, volvió una cita, nuevamente el universo estaba gritando y conspirando, ¿no? Esos son los pareciera, ¿no? patrones que vemos aquí, ¿no? Sí. Y le pregunté si quería ir a un bar latino. Y mis expectativas también súper mala onda, porque como es alemana, dije igual va a decir que no y no le va a gustar. Pero ella súper emocionada que sí, vamos. Y cuando entramos están ahí poniendo música latina a todo tope. Y ella súper así, animada y feliz y bailando y demás. Y eso me dio un poco más de... Entendí que era una persona, una alemana que estaba muy abierta a otras culturas y a otro tipo de cosas y perspectivas. Que si resulta que Ivonne estudió, no, trabajó muchos años, 4 años en cruceros y vio muchas Ah, partes del mundo. Entonces sí, efectivamente es una persona muy internacional y muy abierta tenía a una mente diferentes mucho más culturas. abierta y mucho más cuestiones, porque algo que no es muy abierto, especialmente al menos es el estereotipo y lo que hemos visto de cierta forma en el norte de Europa es que, bueno, si bien es cierto que son más abiertos mental y emocionalmente, pero no son muy amigos, por ejemplo, del nivel de compromiso de matrimonio y estas cuestiones. A veces son un poco más liberales, bueno, ahorita estamos, convivimos, qué bonito, pero no Pero ya, tienen ese nivel de compromiso y encontrar a alguien así que tenga esos valores tan fuertes con la relación es bastante admirable, ¿no? sí, 100%. Y fueron varias cosas que durante nuestras interacciones pues me fui dando cuenta que Ivonne no porque sigue siendo muy especial. Por ejemplo, ella habla español y entonces me habla en español y a veces yo, wow, hablas español. A veces hablamos de temas y pensábamos muy similar. Y son como ese tipo de cosas que durante el tiempo uno se da cuenta, wow, realmente es alguien con la que puedo ser honesta, auténtica. Y ella es igual y no hay como ningún juego de por medio de manipulación o de cosas raras. Y poco a poco nuestra relación fue evolucionando. Y también me choqueó mucho que después de como nuestra cuarta cita me invitó a ir a conocer a sus papás y yo, pero eso ¡Wow! Guatemala es como último paso. Y los papás súper buena onda, también súper abiertos. La mamá habla español también, el papá un amor. Y las cosas solo fueron pasando así naturalmente y el amor fue creciendo realmente con el tiempo. Y cuando nos dimos cuenta, pues ya estábamos casadas. ¿Quién le propuso a quién? Yo le propuse a ella.
Teníamos como una carrera así en secreto. Ah, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Y al final se dio, se realizó y ahora están juntas, ¿no? Qué bonito. Y más allá de Sí. la relación, como decíamos, son business partners, ¿no? Que están prácticamente construyendo y creciendo un negocio, ¿no? Cuéntanos un poquitito más, ¿cómo se hace esa transición? Porque tú venías, bueno, de haber estado en Hungría, haces ese brinco y salto cuántico a trabajar ahora y tener esta oportunidad laboral en Alemania, estás creciendo profesionalmente, estás creciendo financieramente. Cualquiera podría decir, bueno, ya encontró el amor, ya encontró esto, tiene dinero, está aquí, está en un buen lugar, ya la vida está resuelta, ¿no? ¿Para qué, para qué complicarse? ¿Para qué estar haciendo? O sea, ¿cómo fue o cuáles eran las circunstancias que te llevaron? Bueno, quiero parar esto, quiero empezar a dedicarme al negocio y no solamente hacerlo sola, sino también con una compañera de viaje en este momento, en este caso tu esposa. Así que platícanos un poquito más de eso. Sí, bueno, cuando yo entré a mi trabajo de call center, que era no era un call center, pero también de servicio de atención al cliente en Düsseldorf, después de 4 años yo estaba muy frustrada con el trabajo porque no podía crecer profesionalmente. Había yo tratado de tener había aplicado diferentes promociones y me habían rechazado por una u otra razón. Entonces yo, todavía esperando por la Green Card, eh, estaba otra vez como en un, ¿cómo se dice? Crossroads, como en una Una perdida. encrucijada, en una encrucijada, ¿no? Encrucijada. ¿Cómo se llama? En esta encrucijada de que, ¿qué hago? A ver, si bien es cierto, en Alemania encontrar nuevamente un trabajo que solo sea en español e inglés es muy difícil, así que voy a ver en el mercado alemán qué habilidades está pagando el mercado actualmente para mejores trabajos. Y ahí encontré que ser programadora es uno de esos trabajos, que si hubiera escuchado el consejo de mi hermano hace muchísimos años. Así que yo me meto a estudiar programación en mi tiempo libre, después del trabajo, en la noche, los fines de semana. Consigo un proyecto de una amiga de Guate para hacerle su página web. Aplico a diferentes trabajos y al final me dan una práctica para empezar a ser programadora en una empresa. Y es durante este transcurso donde yo me voy dando cuenta que la vida en Alemania me gusta muchísimo y voy como cambiando mi imagen y la idea de una vida en Estados Unidos. Entonces es ahí donde yo decido, pues bueno, si me llegan los papeles no los voy a aceptar porque yo ya me siento más a gusto y más Realizada, estable. contenta, ya lo que tenés, porque aquí ya tenemos pareja, ¿no? Ya estamos Sí, ya tenemos casados o todavía no. pareja. Todavía no estamos casadas, creo que cuando yo decido esto. Em, y también lo hablamos con Ivonne, porque ella también sabía que estaba esperando los papeles de Estados Unidos. Y acordamos de que, bueno, nos quedamos en Alemania. Y a raíz también porque este trabajo que estoy haciendo me gusta mucho y veo el crecimiento y veo la posibilidad de poder avanzar en mi carrera. Y la vida en Alemania no podía estar mejor. Así que no recuerdo exactamente cuándo, te mentiría si diría cuándo me llegó, pero me llegó esa carta que yo había esperado, em, a Toda ver tu si me vida, sale, toda toda tu mi vida. vida, toda mi vida, no lo tengo acá, pero me llega la carta diciéndome que, bueno, Jennifer, Estados Unidos ha aprobado tu aplicación del permiso de residencia y si quieres, pues vente a la entrevista y te damos tu green card. Y entonces yo dije, muchas gracias, pero no gracias. Así que me quedo en Alemania, estoy en mi carrera de profesional de programadora y siempre mi visión había sido llegar a la ciudadanía en Alemania, tener el pasaporte alemán y una vez obtenga eso, poder empezar un negocio. Pero si También yo hacemos estoy... si hacemos solo una pequeña pausa, porque esa merece una reflexión importante, ¿no? O sea, Sí. esperaste toda una vida, una carta que primero fue denegada por tu edad, ¿no? Y hubo que esperar como que la segunda ronda. Y se volvieron otros, qué sé yo, 10 12 años después, o sea, prácticamente más de 20 años esperando algo. Y al final la vida se torna de tal forma que llegas a un punto y un estadio de decir, bueno, esto fue lo que esperé, pero tristemente esa ilusión ya no la quiero porque aquí tengo lo que estoy buscando, o sea, no necesito eso, ¿no? Y para Sí, cualquiera te diría, bueno, o sea, wow, pero... Y eso nuevamente es la importancia de ser genuino con lo que uno realmente y uno siente y uno quiere, porque pudieras haber dicho, bueno, esto fue lo que esperé, adiós, con permiso, gracias Alemania, sí, chao. Dankeschön, o como digan ahí, ya. Sí. Dicen chao, cacao. ¿Y eso se discutió con la familia en Estados Unidos o fue más una decisión interna entre tú y Ivonne y luego ya solo se comunicó para allá, aquí estamos bien, aquí estamos tranquilas, con permiso, o cómo fue la...
Sí, yo tomé la decisión y se lo comuniqué a mi familia y bueno, eso también fue otro tema donde ambas, mi tía y mi mamá, se quedaron como, ¿qué? ¿Por qué no te Has, espe- vienes? has Sí. esperado toda la vida, ¿no? Pero bueno, yo explicando mis puntos y de que estaba muy bien en Alemania y no quería tampoco arriesgar todo eso para empezar de nuevo en los Estados Unidos y bueno, lo aceptan porque tampoco me iba a ir y sí, y entonces rechazo eso porque también yo ya estaba a 2 años, creo, a 1 año y medio de poder aplicar a la ciudadanía alemana. Mientras si me iba, pues iba a borrar todos esos años y a empezar de El cero, por así reloj decirlo. contaba de cero, ¿no? Empezábamos de nuevo, ¿no? Sí, exactamente. Así que estudio programación y yo también otras de mis motivaciones para estudiar programación es para entender cómo funciona el Internet y las páginas web y en un futuro pues poder montar algo propio, algo mío que fuera online en Internet. Así que después de 5 años o así de ser programadora, tuve una carrera muy, muy cool, conocí a gente muy, muy, muy cool también. Saco mi pasaporte alemán y llega el momento donde digo, uff, ya, ahora puedo empezar la vida. Tengo mi libertad completa, ¿no? Porque muchos solo dicen, bueno, qué bonito, es un papel, un pasaporte, pero no, esos Mm. pasaportes y esos papeles representan un cambio drástico en la vida Sí. antes y la vida después, especialmente en las libertades y en las cuestiones que puedes hacer y lo que representa, ¿no? Claro, porque tienes el derecho de quedarte en el país y hacer, ya no hay que pedir permiso para todas las cosas. Por ejemplo, siendo solo residente, pues si te cambiabas de trabajo, tenías que informarle a la administración de inmigración. Si esto había que ir, renovar el permiso y todos esos trámites, si hubiera querido empezar una empresa, yo creo que también es posible, pero agregar más burocracia y más papeleo y se complica más. Así que yo estaba esperando este Y pasaporte. es tedioso, porque yo pasé por lo Sí. mismo, una cantidad de años que como yo decía, o la broma que yo hacía, es que bueno, es que todavía me tengo que portar bien, ¿no? Cuando llego ese Sí, pasaporte y ese papel, ahora ya tengo ya. licencia para portarme mal y hacer lo Mal. que quiera, como quiera y donde quiera con mi vida, ¿no? Porque ya no tiene que estar uno, es que tengo que quedarme aquí, tengo que hacer esto, es que el permiso, la residencia, renovar, el examen de idioma, esto, lo otro, pero así, o sea, Exacto. es una nueva vida y después las libertades que tenés para moverte para así, o sea, Sí, así que y enhorabuena, o sea, especialmente, se logró. sí, especialmente un pasaporte europeo que te permite vivir en toda la Unión Europea, que da mucha flexibilidad, claro, ¿no? Así que entonces en el 2020, antes que llegara COVID, con Ajá. Ivonne, no, realmente la decisión la tomamos en el 2019 de que Ivonne y yo íbamos a empezar un negocio, pero no sabíamos de qué todavía. Entonces estábamos como experimentando con diferentes proyectos, diferentes ideas. em, Tratábamos de desarrollar una idea y pronto nos dábamos cuenta, ay, este tema, si nos dedicamos a este tema por los próximos 10 años, uf, es un poco difícil, no queremos, o queríamos desarrollar una aplicación, por ejemplo, móvil, y nos dimos cuenta, ahí necesitamos inversionistas y no queremos, y probamos muchas cosas hasta que caímos en la idea de Simple Germany, que venía también de, por Ivonne y yo, ser de diferentes culturas y estar casadas, pues obviamente tenemos a muchos amigos que también son pareja y no son los dos no son alemanes. Y siempre en conversaciones pues caía siempre el chiste de la burocracia alemana, de cómo funciona esto, por qué la cultura es así y diferentes cuestiones que siempre hablábamos. E Ivonne siempre contestaba de forma muy amigable y conocedora. Entonces dije, mira, ¿y por qué no? Ya lo que hacemos en nuestra vida privada, ahora lo podemos hacer, pero en público. Crear una página web donde escribimos contenido, empezar un canal de YouTube donde también damos este tipo de información y a través de ventas de afiliados, creo que se llama en español, affiliates en inglés, pues podemos empezar a crear un ingreso ayudando a la gente que quiera migrar a Alemania y al mismo tiempo presentar empresas, por ejemplo, un seguro que se necesita para Alemania y así podemos complementar ambas partes. Y así empezó Simple Germany en el año 2020 y, y sí, eso ha sido por los últimos 5 años que hemos, tanto Simple Germany como nosotras hemos crecido y madurado de forma increíble. Fantástico. ¿Y ambas se dedican a tiempo completo a Simple Germany? Sí, ambas nos dedicamos tiempo completo a Simple Germany. Hubo un periodo de transición. Bueno, ahorita trabajo y lo hago como que a part-time y haciendo y tratando de hacer crecer el business Sí, o fue all empezamos. in. No, empezamos como en diferentes etapas. Primero éramos, las dos trabajamos full time y hacemos nuestros proyectos de negocio por las tardes y fines de semana. Después, yo creo que la historia es muy intensa para contarla ahora, pero también el universo como que conspiró contra nosotras e Yvonne prácticamente fue despedida del trabajo
Y a raíz de eso, pues entonces dijimos, bueno, entonces ahora tú te dedicas 100% a Simple Germany y yo Negocio. sigo trabajando. Y después de un año y medio o así, Simple Germany ya estaba lo suficientemente desarrollado para yo tomar otro paso de fe y decir, bueno, calculamos que en los próximos 6 meses podemos las dos trabajar 100% para Simple Germany y cubrir nuestros costos y así lo hicimos. Entonces yo me uní 100% a Simple Germany después de como un año y medio de haber empezado el proyecto. Fantástico, fantástico. Y esas son historias que al final son historias muy inspiradoras, muy enriquecedoras, porque aquí hay varios mitos, ¿no? Que hay que podemos desmitificar con esta experiencia y esta conversación, porque muchos, bueno, de por sí, cuando uno está en una relación de pareja y todo, no es fácil tener a la pareja como tu business partner, ¿no? Número uno, el Número uno. convencerla o convencerlo de que trabaje contigo. Número dos, es de que, bueno, en este caso no es de que una o la otra dijo, bueno, yo quiero hacer esto y tratar de convencer a la otra de que se venga, sino ya habían decidido, o sea, no importa cuál va a ser el negocio, sino vamos a hacer un negocio juntos y juntas vamos a tratar de encontrar cuál es ese negocio. O sea, que me imagino que no fue uno, no fue dos, cuántos intentos o como hemos conversado, cuántos panqueques hicieron antes de llegar al punto de Simple Germany es el negocio al cual nos vamos a dedicar. Sí, hicimos 12 panqueques, Una docena. una docena. Cada panqueque obviamente fue desarrollado de diferentes, lo dejamos desarrollar en diferentes etapas. Algunos panqueques solo fueron ideas y rápidamente nos dimos cuenta, eso no. ¿No Otros salió? panqueques los desarrollamos por meses, otros panqueques por semanas, pero al final dejamos los 12 panqueques y fue el 13avo, el número 13 que se convirtió en El Simple Germany. ganador, el que se hizo. Y como bien dijiste con anterioridad, ¿no? Al final los negocios son un juego espiritual y es la manera en la que uno da, la manera en la que uno genera y el universo conspira. Como bien dijiste, bueno, Ivonne tuvo sus situaciones, sus circunstancias, pero luego lograron crecerlo y aquí estás. Se puede preguntar y se puede decir, bueno, luego de haber dejado los trabajos profesionales o el tipo de trabajo de 9 a 5, ya llegaron al nivel financiero de que se cubre o se tiene más de lo que se tenía antes cuando ambas trabajaban a tiempo completo. Sí, hemos no solo cubierto, pero excedido lo que ganábamos de tiempo completo. En un trabajo, bueno, Ivonne estaba en el área de turismo, que ahí tampoco se gana Ujú. muchísimo. Y obviamente si hubiéramos venido de un área como ingeniería aeroespacial o algo así, si ambos éramos súper ingenieras, pues es diferente, pero viniendo del trabajo, de los trabajos que veníamos, pues sí hemos cubierto los salarios y excedido un poquito más. Ujú. Y no solo de la parte financiera, sino también la realización de estar contribuyendo a una necesidad que encontraron en el medio en el que se mueven y han impactado ¿a cuántas personas? Millones de personas. Sí, nuestro canal de YouTube también indica, creo que hace poco llegamos a las... sí, nuestro canal indica que hemos llegado a 7.7 millones de vistas de nuestros videos, así que podría decir millones. Casi al día de hoy, casi 8 millones. Estamos shy de los 8 millones, no sé cómo se dicen, Sí, cerquita, estamos rozando los a 8 poco. millones. Así que para los que pensaron, bueno, esta guatemalteca sigue exagerando de nuevo, o sea, eso es exagerado. Pero hemos superado los 7.7 millones de vistas de personas que están interesadas en ir a Alemania, ¿no? Y este es un servicio que al final, bueno, trasciende fronteras y diferentes cuestiones, pero en lo que has visto en parte del negocio, ¿cuál es la mayor atracción hacia Alemania? Bueno, ya que ya lo has visto, ya lo has dicho, porque cualquiera que no conoce podría decir, bueno, sí están desarrollados, pero tienen un idioma algo extraño, comen salchichas y algún día fueron potencia mundial, pero hoy ahí ya están. Pero cuéntanos un poquitito más de Alemania y qué es lo que has visto y de dónde es la demografía que está más interesada en migrar. Sí, pues demografía yo creo que hay de todo el mundo. Una vez hicimos una meetup con Ivonne, así en persona con Ujú. 30 personas de nuestra comunidad y no te miento que las 30 personas creo que teníamos 27 nacionalidades. Así Wow. que habían de todas partes del mundo. Y hace un año hicimos una encuesta a nuestros lectores de nuestra newsletter preguntando específicamente qué los motivaba a mudarse a Alemania. Y las razones principales es mejor calidad de vida, que es donde también mi criterio por mudarme a Alemania entraba, y también mejores oportunidades de trabajo. Ujú. Por ejemplo, yo conocí a una chica de Brasil que es ingeniera de semiconductores, creo que se dice en español, de Embedded Systems,
Y en Brasil pudiera trabajar de ello, pero la tecnología no está tan avanzada como en Alemania para desarrollar proyectos un poco más innovadores y creo que también la posibilidad o la cantidad de trabajos en Brasil es mucho más pequeña que en Alemania. Entonces, dependiendo de lo que estudies, creo que a ti también te pasó similar, ¿no? Lo que tú estudiaste. Si te hubieras quedado en Guate, quizás no encuentras el trabajo que tú hubieras querido. Así que esas dos son las principales por las que muchos inmigrantes vienen a Alemania. Optan y deciden, porque si hay algo que recordar y rescatar es que al final Alemania no es cualquier país en la Unión Europea. Alemania es precisamente el motor financiero de la Unión Europea al día de hoy. O sea, que es una de las cosas. Es la economía más grande, si no estoy mal. No te voy a poner aquí a juicio si dices sí o no, Sí, yo pero, creo que sí. pero creo que es la economía más grande. Y ayúdame aquí a desmitificar otra cuestión, porque muchos creen y dicen, bueno, cuando están en otros países, especialmente en Latinoamérica o en otros lados del mundo, dicen, bueno, pero para ir a Alemania, la única forma en la que lo puedo hacer es, necesito aprender el idioma, es un idioma complicado, si no sé alemán, no voy a poder realmente subsistir, obtener un buen trabajo, entrar a la gran industria. ¿Qué has visto tú y qué tan cierto es esto o no? Yo creo que, como nos gusta decir en Simple Germany, depende. Ujú. Depende de la industria a la que entres. Si vienes como una persona calificada en sentido de que es una profesión que está en alta demanda en Alemania, me refiero a ingeniería, programación, por ejemplo, el área de automotriz, esa industria o de manufactura, ahí la posibilidad de encontrar trabajos que solo requieren inglés es mucho más alta. Por otro lado, si uno viene como enfermero o maestro u otro tipo de también que son profesiones que hacen falta en Alemania, pero son más profesiones que uno necesita estar certificado, ahí uno sí necesita alemán. Ujú. Entonces yo creo que depende del trabajo, Depende pero hay del una nicho y depende del gremio al que estés entrando, ¿no? 100%, pero hay una gran cantidad de trabajos que solo son en inglés, pero uno tiene que también tener, ¿cómo se dice? Skills como Los credenciales, la experiencia, no solo decir levantar la mano, a mí me gusta Alemania, me gusta su cerveza, entonces aquí estoy, dame un trabajo, ¿no? O sea, las cosas no funcionan así, como bien tú dijiste. Tú estando en Europa, cuando iniciaste tus procesos, que no fueron millones, pero fueron cientos de aplicaciones hasta poder obtener esa oportunidad, ¿no? Y lo mismo nos sucedió, a mí me sucedió lo mismo, ¿no? O sea, no fue a la primera que salió, sino fueron intentos, rechazos y cuestiones. Pero cuando uno logra encontrar esa oportunidad, el camino es bastante interesante y bastante gratificante si es lo que realmente quieres hacer. Otra pregunta para los que a veces se cuestionan, ¿Alemania acepta la doble ciudadanía? Es decir, cuando adquieres una ciudadanía alemana y eres, por ejemplo, de Guatemala, ¿puedes tener el doble pasaporte? Sí, Alemania la acepta. Eso cambió el año pasado o antes pasado, si no estoy mal, a más tardar antepasado, porque antes Alemania no permitía la doble ciudadanía, Ajá. pero en nuestro caso con Guatemala, Guatemala no tiene ninguna ley que puedas renunciar tu ciudadanía. Así que en este caso, aunque Alemania no permitía la doble ciudadanía, como Guatemala no podía renunciarla, entonces te la aceptaban. Ajá. Pero el año pasado o antepasado cambió Se la ley en reformó la ley. Alemania donde te permiten la doble ciudadanía siempre y cuando tu país también permita tu doble ciudadanía. En el caso, por ejemplo, de gente de la India, ellos, a ellos no les permiten doble ciudadanía en la India, así que si ellos quieren la ciudadanía alemana, pues tienen que renunciar a ciudadanía de la India para poder obtener la ciudadanía alemana. Así que depende de ambos países, ¿no? No solo de Ajá. Alemania, pero del país de donde uno venga. Mm. Esta no sé si te la sabes. A ver, vamos a ver si me puedes orientar o no. ¿Cómo es la regulación con el servicio militar en Alemania? ¿Tiene servicio el militar obligatorio para los ciudadanos o no? Actualmente, no. Ese programa se pausó en el 2000, creo que 14 o por ahí. Y actualmente con el nuevo gobierno, pues están en pláticas si lo reactivan o no. Pero a la hora de grabar no hay servicio militar migratorio. Obligatorio, fantástico, fantástico. Porque ese era un pequeño detalle que yo no sabía cuando hice mi proceso. Yo me mudé a Finlandia sin saber nada de esto, hice todo esto, iba contando los días para ser mi ciudadano y alcanzar mi libertad para ya no ser, para poder portarme mal. Y para mi suerte o mala suerte, me sale la carta de la ciudadanía en el mes de marzo, un mes antes de cumplir mis 30 años. Y cuando recibo esa carta me dice, por favor, preséntese a la policía para devolver sus residencias, sus papeles y todas esas sus cosas que ya no tienen validez y preséntese por favor a la oficina tal para hacer el trámite de gestionar su identidad y su pasaporte finlandés. Así que hago ese proceso, voy primero a devolver todos los papeles que ya en teoría no sirven para que los anulen esto y lo otro, voy a la otra oficina y cuando me presento a la otra oficina, solo empiezan a ver ahí en el sistema, en el registro y dicen, ajá, muy bonito, bienvenido, usted ya es ciudadano finlandés, pero no le podemos dar pasaporte. Me dice, sí, 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 ¿por qué? Porque de acuerdo al registro, usted no ha prestado servicio militar y de acuerdo a la ley,
todo varón menor de 30 años tiene la obligación de prestar servicio militar obligatorio en este país y si usted no lo ha prestado, pues entonces no se le da el pasaporte hasta que cumpla con ese requisito de ley. Y así como tú se me cayó y empiezo a dar vueltas, ¿qué hago? O sea, me vine desde el otro lado del mundo aquí, he trabajado esto y me van a mandar al Polo Norte a cuidar la frontera con Rusia, que sí. ¡Hala! ¿Y qué hiciste? Así que el universo y las cuestiones y las cosas, yo no sé, me imagino que me había puesto más pálido que la finlandesa que me estaba atendiendo, que tuvo cierta compasión y dijo, pero porque los finlandeses son igual que los alemanes, no son bastante estrictos y cuestiones, no es como en Guatemala que qué podemos hacer, que esto, que cómo lo Sí. arreglamos, no, ¿verdad? Pero se dio cuenta que mi cumpleaños era en abril. Y llegó obviamente en marzo y me vio algo raro y dijo, bueno, pero hagamos una cosa, voy a llamar a la oficina del servicio militar a ver qué nos dicen y cómo es que funciona, porque usted está muy cerca ya del límite. Hizo unas llamadas en un idioma que ni entendía, porque a pesar de que tenía que aprender el idioma, yo aprendí sueco, no aprendí finlandés y empezaron ahí a hablar entre su... Dato curioso, se parece bastante al húngaro, o sea que ya te Sí, imaginas así lo feo dicen. que es el idioma, ¿no? Entonces empezaron ahí a hablar, 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 hablar. Gente que normalmente no habla, pero hablaron bastante. Y después solo vienen y me dicen, pues mira, ya preguntemos, ya recibimos su información y todo. Y la manera en la que funciona es de que si le damos ahorita, obviamente ya tiene la ciudadanía, usted entraría al draft el próximo año. O sea que tendría 31 años cuando usted estaría llamado para irse a prestar servicio. Y pocas palabras te dijeron que ya va a estar demasiado viejo. Y porque usted es Wow. demasiado viejo y esto y lo otro, nos autorizaron a darle un waiver por edad y por cuestión y por sus circunstancias, y entonces aquí está, tas, y puede aplicar y aquí se va su Wow. aplicación. Pero fue una cuestión de, ahí sí como bien has dicho, de pura chiripa, porque si no, Wow. si me hubiese mudado un año antes, si hubiese algo de esto antes, me hubiera tocado ir a prestar ese servicio militar para que me dieran ese pasaporte. Wow, qué fuerte. Pero yo tengo curiosidad porque aquí en Alemania, según lo que he escuchado también, es de que el servicio es militar o vas un año a dar el servicio militar o lo puedes intercambiar por un servicio de servicio social, que no necesariamente tienes que ir a la milicia Sí, con los pero militares, correcto, correcto, correcto. sino que también puedes hacer servicio social, pero igual es un año que tienes que hacerlo. Bueno, eso era antes cuando estaba aquí en Alemania, pero de la que te salvaste, ¿te imaginas? Wow. Me salvé. Y en ese momento, en ese entonces, al menos no sé cómo es ahora en Finlandia, y ahí sí que no me pongan ahí, pero al momento, al menos cuando yo estaba en ese proceso y todo, la situación, porque Finlandia ha tenido una relación bastante compleja con sus fronteras, ¿no? Porque claro, es frontera con Rusia y ahí tienen diferentes Mm. cuestiones, por eso es que el servicio militar era obligatorio. Y sí recuerdo, sí tenían la opción de algunos poder hacer servicio civil o servicio social, pero tenía uno que demostrar, era para gente que tenía ciertas creencias religiosas o tenía ciertas convicciones de Ah, que esto no, y había que pasar un proceso para pedir permiso para no hacer, o sea, no era que, bueno, yo simplemente no quiero hacerlo, porque al final son tan pocos habitantes, tienen tantos retos con sus cuestiones, entonces era como sí. tenían que tener eso, y bueno, y otros retos que después vinieron después con las cuestiones de por allá. Wow. Pero no te importan, simplemente de estar al Dato tanto que curioso. dices, a veces hay cuestiones raras y extrañas. Pero así funciona en esos países, ¿no? No tuvo que hacer un servicio militar en Guatemala y para... Y te van a mandar a el guatemalteco ahí en Finlandia con un idioma que ni habla. Extraño, extraño. Y te soy honesto, al final sí hubiese tenido, porque algo que también funciona en la sociedad y todo es que la gente cumple 18 años y a los 18 años previamente termina la secundaria, esto y lo otro, antes de entrar a la universidad o hacer cualquier educación, es ahí donde prestan el servicio militar. O sea, son estos Mm. adolescentes jóvenes que se van a hacer todas esas acrobacias y cuestiones y esto y lo otro, y después regresan a formas. Pero yo ya era un vejestorio, ¿no? O sea, ¿yo qué voy a estar haciendo tratando de brincar y no como hacer esa? Entonces eso me daba más ansiedad y coraje que otra cosa, pero se portaron gentiles y me lo Qué dieron. buena onda. Las que te salvaste, va. Y así, así son las historias, así son las historias. Pero regresando entonces a tu casa y todo, después de ya todo esto que se ha logrado, ya todo esto que se ha hecho, estamos aconsejando y orientando a toda esta comunidad, prácticamente a millones que has construido a lo largo de estos 5 años. ¿Cómo ves los siguientes pasos de tu plan o de tu proceso de tu vida en Alemania? O sea, la idea de ir a Estados Unidos, descartada, según entendemos, eso ya ese capítulo ya se cerró. Sí, por el momento. La idea de expandir un emprendimiento, de hacer algo en Guatemala, ¿todavía está ahí? ¿O también esa ya es otra que está cerrada? ¿Cómo se ven los siguientes pasos en la vida de Simple Germany, de Jen e Yvonne? ¿Cómo se ve el futuro? Sí, muy interesante. Yo siempre pienso de que uno tiene que estar haciendo cosas, no cada año, obviamente, pero cada ciertos años, nuevas cosas para poder seguir creciendo como persona y como individuo, porque sí creo que si uno no está creciendo,
lo contrario es real, que uno está muriendo casi, ¿no? Así Palabras que sabias que hemos escuchado por ahí. sí, así que sí pienso firmemente de que vamos a continuar creando cosas con Yvonne, ya sea Simple Germany u otras cosas, no sé muy en concreto, pero yo estoy abierta a seguir creciendo y explorando y hacer muchas cosas. Por ejemplo, proyectos privados, me gustaría algún día dar un show, no tiene que ser así grande, aunque sea en mi garaje, de stand-up comedy, por ejemplo, de dar un show de comedia, me gustaría. Me gustaría en algún momento quizás hacer una colaboración con Guate en cuestión de textiles y poder crear alguna marca de ropa. Me parecería como una idea súper cool. Así que tengo muchas ideas y la vida realmente todavía, si yo me quiero morir a los 100 años, todavía tengo 60 y pico para crear y hacer proyectos. Así que Muchos precisamente panqueques pueden venir ahí. muchos panqueques. Así que exactamente qué voy a hacer en los próximos años no sé, pero lo que sí es de que siempre me gusta crear nuevas cosas y aprender a hacer nuevas cosas y sí, siempre estar abierta a crecer de diferentes maneras. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Y eso sí, eso es lo inspirador y lo precioso y lo maravilloso de la vida, ¿no? Y algún consejo para alguien que esté pensando en irse a Alemania, que sea, digamos, algún joven guatemalteco que esté viendo sus opciones. En base a tu experiencia, obviamente no hay una sola ruta para hacerlo, hay muchísimas maneras, depende, pero digamos el estereotipo más común, del menos de la audiencia con la que hemos estado en este programa de Diseña tu Futuro, son los estudiantes o profesionales jóvenes que están tratando de ver cuál es su siguiente paso en su recorrido profesional, están buscando universidades o oportunidades de trabajo, más o menos por esa línea, ¿no? Eh, ¿Cuánto tiempo toma el prepararse? ¿Cuáles algunos tips claves y críticos para ese joven que esté pensando en alguna oportunidad en Alemania? Sí, bueno, hay diferentes trayectos ¿Rutas? que uno puede Ujú. tomar, rutas. Si uno está, por ejemplo, saliendo de la U, uno puede también venir a Alemania a hacer un máster. Es una ruta muy común porque hay muchos másters que son en inglés y eso te permite crear también conexiones en Alemania, ver cómo es la cultura, si a uno le gusta para quedarse a trabajar o no. A través de la U también tener acceso a diferentes eventos para hacer networking y encontrar trabajos después de graduarse del máster. Esa es una ruta muy común. Otra, actualmente hay una que se llama la Carta de la Oportunidad, Chancenkarte en alemán, que es una visa que te permite mudarte a Alemania y buscar acá por un año trabajo. Y mientras Ujú. uno está buscando trabajo, pues uno puede trabajar 20 horas a la semana. Y la otra es conseguir trabajo directamente. Y eso depende mucho también, como venía diciendo antes, de qué cualificaciones y qué grado o qué título universitario uno tiene. Por ejemplo, para ser arquitecto en Alemania, uno también tiene que tener ciertos certificados. Si uno quiere trabajar como arquitecto, ¿no? Uno tiene que pasar cierta certificación, donde también el alemán es necesario. Pero, por ejemplo, en una firma de arquitectos, uno puede hacer otros trabajos que no es arquitectura o no es el arquitecto jefe, y eso de pronto también uno puede hacerlo solo en inglés. Depende Ujú. altamente. Yo creo que si uno no aprende alemán, hay trabajos y oportunidades en inglés, aunque son un poco más difíciles de conseguir. Y en mi opinión, para tener una vida exitosa y feliz por muchos años en Alemania, es importante aprender el idioma, porque solo así uno puede empezar a entender un poco la sociedad en la que uno está viviendo y ver que a veces los alemanes no vienen de un lugar de enojo y fuerza, sino que de un lugar de humor y buena onda. Tienen un humor bastante difícil de comprender, pero esa Sí, es otra historia. es gracioso. Esa es otra historia, esa es otra historia. Pero con eso, qué bonito. Gracias por compartir esta maravillosa historia y este recorrido que has tenido. Ha sido sumamente gratificante el conocer y el ver cómo has navegado, cómo has avanzado. No sé si quieres compartir algo más antes de que digamos adiós a nuestra querida audiencia. Bueno, lo único es de que yo pienso de que si uno tiene un deseo o un sueño grande que uno quiera cumplir, que es importante enfocarse en ese sueño y es posible obtenerlo si uno realmente se dedica y se enfoca en ello, sin importar que muchas personas a veces puedan decir que no es posible o que no se puede. Yo soy creedora firmemente de que las cosas sí se pueden hacer con fe y con amor y con perseverancia. Así que si alguien está escuchando esto y ha servido de motivación, me alegra mucho, porque yo sí soy de las personas que pienso que al escuchar este tipo de historias, pues a veces a mí me motivan, de que entonces voy a hacer lo que yo quería hacer porque veo que alguien más lo ha hecho. Y bueno, darte muchas gracias a ti por crear esta plataforma y por invitarme. Y creo que es un proyecto muy, muy, muy cool también y que también toca y tocará a muchas vidas también.
Excelente, excelente. Y algo antes de que se nos olvide, es, bueno, ¿dónde encontramos Simple Germany? Yo quiero Ah, irme a sí. Alemania, quiero hablar con Jen, quiero escuchar a Yvonne, quiero ver cómo se hace esto. O sea, ¿dónde te encontramos? Sí, nuestra página web es simplegermany.com y ahí tenemos muchas guías y también tenemos muchos links a nuestra página de YouTube. Nuestro canal de YouTube es youtube.com, ¿no? Y ahí nuestro canal se llama Simple Germany y a través de esos dos canales, pues si tu audiencia o si tu audiencia quieres mudarte a Alemania, puedes encontrar toda la información necesaria de qué preparar, qué esperar, cómo es la cultura y cómo es la vida por acá. Ajá. Y me imagino que no es solo el prepararse para irse, sino ya cuando uno está ahí, todo lo que después viene después, ¿no? Porque Sí. el camino no termina, bueno, ya puse un pie en Alemania, ya se resolvió, ¿no? No, sí, claro, hay ciertos pasos burocráticos que uno tiene que tomar al aterrizar, que también los tenemos en detalle en simplegermany.com y en nuestro canal de YouTube. Y, y sí, pero una vez ya estos pasos burocráticos, pues llega el siguiente challenge, que es la cultura y los choques culturales y por qué los alemanes son así. Y bueno, y van etapas, ¿no? Y tratamos de crear contenido que cubra un poco de cada etapa para que la gente se sienta lo más bienvenida posible a Alemania. Excelente, y con eso, pues, decimos adiós, muchísimas gracias y hasta la próxima. Estaremos al pendiente de tus siguientes proyectos. Muchas gracias, Esteban.